Dice Daniel, bendiciones hermano, dice, mi pregunta es sobre Apocalipsis 13 y la segunda bestia, es que dice que esa bestia sube con dos cuernos, esos serían el supuesto Elías y el supuesto Mashiach espiritual. Ok, hay varias formas de ver esto. Primero, el hecho de que dice que tiene dos cuernos se refiere a que es, bueno, lo voy a leer en Apocalipsis 13. Dice, después vi otra bestia, al verso 11, que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces ahí está la principal clave. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, se hace pasar por bueno o representante del cordero. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, que uno de los roles principales de los líderes mundiales que podría cumplir esto es el Papa, ¿verdad? Porque él dice ser el representante del Cordero en la tierra. Por otro lado, el Papa que el mundo ve es el que llaman el Papa Blanco, y hay un Papa que nadie ve que controla al otro, que es llamado el Papa Negro. No es negro de piel, es negro de vestimenta, y por el hecho de que se mantiene oculto en la oscuridad, la cual, ¿verdad?, es como negro. Entonces, Papa Blanco y Papa Negro, en algunos casos se ha interpretado como esos dos siendo cada cuerno, esos dos cuernos del falso profeta. Por otro lado, es el falso profeta el que va a decirle a la bestia que hagan una imagen de él o del gobierno mundial. Y obviamente esa imagen, como ya he dicho, va a ser el falso Mesías, que llamado anticristo. Entonces, por lo que está diciendo el hermano, se puede interpretar en ese aspecto como que el falso profeta se va a encargar de que salga el falso Mesías. El falso profeta dice ser el representante del Cordero y el falso Mesías va a decir ser el Cordero. ¿Okay? Entonces dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un Cordero. Recuerden que cuerno representa autoridad, poder. Recuerden que en Daniel el cuerno pequeño es la bestia. O sea, la bestia primera de Apocalipsis 13, la que sale antes de este verso, es el cuerno pequeño de Daniel. Y ahí aparece que cuando ese cuerno pequeño sale, hay otros 10 cuernos y de esos 10 cuernos caen 3. Entonces van a quedar 7 cuernos liderando el mundo entero bajo el cuerno pequeño que es la bestia. Por eso es que al decir aquí que la segunda bestia, el falso profeta, tenía 2 cuernos, se puede interpretar como la religión falsa siendo guiada por 2 personas principales. Por eso mencioné la posibilidad del Papa Negro y del Papa Blanco. Puede ser de otra manera, claramente. Pero sería, la segunda bestia es el aspecto religioso. La primera bestia es el aspecto gubernamental, y ese es al que se refiere en Daniel al hablar de cuernos. Pero si en la escritura vemos que los cuernos representan líderes, entonces podríamos interpretar eso aquí claramente. Entonces el falso profeta viene siendo el supuesto Elías, el Elías de la doctrina falsa. Y el supuesto Mashiach, ¿verdad?, sería el anticristo, la imagen de la bestia. Ahora, también es curioso que tenga 2 cuernos el falso profeta, porque quien quita un quite, y el enemigo tiene un falso profeta para los judíos y un falso profeta para los cristianos. Y que los dos, cada cuerno, digan, este es el Mesías, o el falso, ¿verdad? Obviamente. Esa sería una posibilidad también, porque los judíos no le van a hacer caso al Papa. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería una forma o razón por la que se necesitaría otro que diga, que esté de acuerdo. También, como he dicho, ¿verdad?, los que se hacen llamar Illuminati, en su mayoría dicen ser judíos, y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, pero dicen ser judíos, y muchos tienen, bueno, los Illuminati en sí tienen todo el poder del mundo. Y como he mencionado, sí considero la posibilidad, porque hemos visto al Papa besándole la mano a Rothschild, ¿verdad? Entonces el Papa sirve al Illuminati, el Papa sirve a los judíos, por ende los judíos de más poder sabrían que el Papa es simplemente un esclavo de ellos y va a decir lo que ellos quieren que diga. Y como he dicho, los judíos tienen a la bestia para verlo como el Mesías de ellos, porque esa bestia va a cumplir lo que ellos están esperando del Mesías. Y la bestia puede usar al falso profeta y los judíos estar de acuerdo para hacer un falso Mesías y así engañar al pueblo cristiano. Entonces sería una forma en que los judíos podrían controlar a los cristianos. Y el mejor para influenciar a los cristianos sería el Papa, claro. Y el Papa ahorita está, ¿verdad? Algunos que consideran que ya está muerto, otros que porque no lo han anunciado, que sigue enfermo, pero en cualquier momento. ¿En serio? Ok, al parecer salió un video, entonces dice el hermano Micael, donde él está orando, se supone que es él, pero si se ve bien con cuidado, sería un doble, ¿verdad? O alguien que están poniendo para que crean que es el Papa. Y se lo creo, obviamente. Y curioso, de ser así, estarían esperando un momento adecuado para anunciarlo de alguna manera ritualística o algo, quizá la importancia energética de X día para anunciar que se murió y así empezar a poner al otro. Y sería muy particular todo el tiempo, o sea, los tiempos, cómo se están acomodando, porque si ahorita este año entra un papa nuevo y este año
todas las cosas que ya hemos hablado, o sea, está apenas. O sea, de verdad, no lo había pensado mucho, pero qué loco que estamos entrando en el año nuevo y el Papa esté en esto, ¿verdad? Está a punto de tirar la papa. ¿En qué momento el alma o la conciencia de ciertos humanos pasarán a las máquinas o robots? Hay varias películas que nos muestran este patrón. Hace parte de la profecía del barro con hierro. El barro con hierro principalmente se refiere a ángeles mezclándose con humanos nuevamente, pero también al transhumanismo. El transhumanismo, en realidad, con solo la marca de la bestia ya se va a haber cumplido, porque ya con la marca de la bestia o con un chip ya están mezclando. De hecho, con lo que hicieron hace poquito, metieron nanotecnología, grafeno y otras cosas que no puedo decir porque me bloquean y ya las dije, pero bueno, las dije rápido para ver si el algoritmo no me agarra. Entonces, en teoría ya empezaron, solo que no es como la gente espera, ¿verdad? Porque la gente espera Terminator y huesos de hierro y el ojo, ¿verdad? Pero lo empezaron de una manera que la mayoría de la gente ni cuenta se ha dado. La vez pasada estábamos viendo ese video, ¿verdad? Les mandé a ustedes dos, de cómo están haciendo un experimento con eso mismo que le metieron a la gente, con ratones. Y con un interruptor lo encienden y el ratón empieza a moverse, lo paran y el ratón se detiene. Lo encienden y empieza a moverse, lo paran y se detiene. Y después en ese mismo video pusieron de cómo, no sé con qué cámara estaban grabando, me gustaría ver ese aspecto. No sé si salía o no, porque estábamos teniendo bulla, entonces no pude escuchar muy bien, pero de cómo la gente que tenía eso que pusieron, el experimento que hicieron mundial hace unos pocos años, se les iluminaba algo en la frente. No constante, era como se les encendía y se les apagaba. A veces sí les quedaba encendido un rato. Y obviamente eso no es normal, ¿verdad? Algo que les controlaba. ¿Qué fue lo que dije ayer? El lóbulo frontal, sí. ¿Perdón? Sí, pero en ese caso sería como que había algo controlando el lóbulo frontal o activándolo, o sea, que no era normal, no era como lo que le pasa a todos, ¿verdad? Ajá, sí, sí. De hecho fue de la quinta columna, si no me equivoco, solo que no me acuerdo el nombre, me gustaría una vez lo busqué, pero no lo encontré, que yo agarré el audio que puse al final de la canción Corona, la que me bloquearon en todo lado. Es de ahí. Entonces, también, Daniel, por si algo, yo en el libro yo explico que en ese aspecto, como usted lo está poniendo, la posibilidad, no estoy diciendo que sea un hecho, pero la posibilidad sería en la sexta trompeta, o sea, unos meses antes de la cosecha. La sexta trompeta, el ejército de 12 millones de personas, bueno, de seres. Y no sería a todo el mundo, no es que van a convertir a todo el mundo en robots, ¿verdad? Pero como dije, con la marca de la bestia sí se cumple, pero no va a ser como sale en las películas ese aspecto. Ajá, mutilados. Para ayudarlos, sí, sí. Ah, sí, eso sí, eso sí. Ajá, ajá. Sí, sí, como son ¿cómo se llama? Como el de esta serie viejísima, el hombre, $1 millón, $1 million man. ¿Cómo se les llama a estos? Bueno, cyborg es una palabra, pero es otra que estoy pensando. Se me fue, pero sí, en sí, el punto es que en este aspecto, y también es similar a lo del el chip Neuralink. Sí, sí, eso es lo que van a decir, ¿verdad? Que un hombre, ¿verdad? Le hace falta una pierna, entonces le pueden poner una de un robot y se lo conectan con el Neuralink o algo similar y ya puede mover la pierna o el brazo o el ojo. Pero eso es gente que le hace falta partes, ¿verdad? Entonces no a todo el mundo, y por eso que estoy diciendo no va a suceder a todo el mundo. Pero al ponerlo como una posibilidad para gente que lo necesita, eso, ¿verdad? Obviamente, o sea, hay que ser sinceros que si a uno le falta una pierna y le dicen que le pueden poner una pierna y se va a mover igual o mejor, o sea, obviamente uno diría, qué bonito me suena, y sería una tentación inmensa, y uno hasta estaría estudiando a ver, pero sí, no es la marca de la bestia esto, mientras le están poniendo la pierna. Ok, ¿verdad? O sea, hay que entender que una persona que pasa por eso, no me puedo imaginar la tentación de mezclarse con las máquinas, pero por eso lo están usando, igual lo del chip, ¿verdad? Porque gente que quizá tiene todo, pero no se puede mover, le ponen el chip y de repente ya se puede mover. Sí, ya, todo, sí, imagínate eso, porque también cuando ahora que fui a Texas, que verá, obviamente allá muchas cosas son más avanzadas que en Latinoamérica, o bueno, hay más plata, entonces hay más posibilidades. Y hermoso, ¿verdad? El lugar donde andaba, bendito Yahweh, de los hermanos, y la casa era inteligente. Entonces uno llegaba y ellos pueden estar en la cama, que le abrían a uno la puerta, ¿verdad? Y se abría sola, y uno entraba, y estábamos sentados ahí, en eso sale la aspiradora sola, y ¡ay! La empleada. ¿Verdad? Y limpiando la noche por todos lados, la bichilla, ¿verdad? Entonces, cosas así hacen que después le digan, le ponemos un chip y usted puede controlar toda su casa con el pensamiento. ¿Sí me explico? O sea, ya lo están haciendo, ya se puede hacer, pero a lo que voy es que va a ser una tentación para un montón de gente las facilidades que eso le va a sí, la comodidad que eso le va a proveer.
o va a pensar que le va a proveer, pero igualmente lo van a hackear. Imagínese usted lo que es estar todo el día recibiendo pop-ups, ¿verdad? Anuncios, pic, pic, en la mente, y pic, en el ojo, quitando. ¿Te imaginas lo que eso puede ser? Lo incómodo, lo molesto. Sí, que se le meta un virus y no la chikungunya, que es. Sí, no el Zika. Qué feo puede ser eso, no me puedo imaginar. Según Juan, el último se parecerá a Yahushua. ¿Dónde? ¿Dónde, Joel? ¿Por qué lo dice? No sé si lo dice por lo que yo he dicho, que el libro de Juan revela la venida del último, agarrándose de lo que Yahushua vivió, pero no quiere decir que vaya a ser igual a Yahushua físicamente. Hay unas diferencias ahí que se mencionan a través de los profetas y demás. Ahora, si usted me dice un verso específico de Juan, pues con gusto lo leo y lo explico. Ahora está viendo otro reel de hecho hoy vi uno y hace unos días vi otro, por eso lo menciono, porque era el mismo tema, hablando de cómo Juan y Pedro tenían que tener algo en contra del uno del otro, que a pesar de ser todos discípulos de Mashiach, se llevaban algo, una competencia, una bronca ahí rara, porque Juan, en el libro de Juan no puso que Pedro caminó en el agua. Cuando salieron corriendo, él llegó primero. Dice, el otro discípulo llegó primero, ¿verdad? Como era más rápido. Pero Pedro entró primero, como diciendo, este irrespetuoso. Y un montón de... el de lo que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo sacerdote, lo escribió Juan. Era sapo, decía el que lo decía, snitch. Es decir, Pedro cortó la oreja, ¿verdad? El más amado de él. Exacto, y Juan, sí, y el amado de Yahushua, ¿verdad? Obviamente Yahushua amaba a todos, pero él mismo diciendo el amado, ¿verdad? Entonces, exacto, eso lo escribe él, es como Pedro me tuvo que preguntar a mí, para preguntarle yo a Yahushua quién era Judas, ¿verdad? Es loquísimo todos los detalles que pone, como que si había una competencia o algo. Y algo iba a decir de eso con Juan. Ah, no, que me pareció muy curioso porque el chiste, pues está bueno. Porque, repito, la palabra que usó el hombre, es que bueno, él dice, la escritura, el libro de Juan y la historia de los discípulos son historias del barrio, dice, de hood, ¿verdad? Entonces empieza a contar el porqué, la competencia que tenían entre amigos. Y esa palabra snitch se refiere como, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando alguien está metido en algo, bocón, ¿verdad? Los que le dicen a la policía lo que está haciendo el otro, ya sé. Sí, soplones o informante. Entonces, donde hago yo eso, me acuerdo lo que habíamos acabado de leer. ¿Quién era el informante de los discípulos? Yosef, ¿se acuerdan? Yosef, perdón, no los discípulos, de los patriarcas, ¿verdad? De las 12 tribus, Yosef era el que andaba diciendo, hey, ese anda haciendo no sé qué. Entonces sería como si Juan fuera el Yosef de los discípulos. Y eso confirma también lo que hemos venido hablando de cómo representa al último, curiosamente, a pesar de ser. Pero sí, muy, muy vacilón notar esas cosas en el libro de Juan, esas diferencias. El último ha de estar enfermo, porque me pone dos salmos. Bueno, me hubiera puesto versos, pero vamos a ver, los salmos son cortos, entonces tal vez sí los pueda leer todos. Salmo 6 y Salmo 38. Salmo 6 dice, Yahweh, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, Yahweh, porque estoy enfermo. Sáname, Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Bueno, vean cómo dice Salmo de David, pero David no pasó toda la vida enfermo. Ni siquiera la escritura nos dice cuándo se enfermó, pero sí se enfermó porque es humano. Y repito, si la escritura no nos dice, y este tiempo David se enfermó y pasó enfermo, al no decirnos eso y después decirnos que David canta este salmo, debemos entender que su enfermedad es espiritual. Es como cuando Pablo habla del aguijón o de las debilidades. Me explico, cuando uno está enfermo se siente débil, ¿verdad? Entonces, misma situación, al tener debilidad en la carne, esa es su enfermedad. ¿Sí me explico? Pero lo leo, sáname Yahweh porque mis huesos se estremecen. ¿Qué dice la escritura de la Torá? La Torá es medicina para mis huesos. Entonces, ¿por qué se estremecen mis huesos? Por alejarse de la Torá o por no haber estado en durante su tiempo de hijo pródigo. Mi alma también está muy turbada, y tú, Yahweh, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Yahweh, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? También, por diferentes razones, podría decir, ¿verdad? Como he dicho con respecto a Jacob, que él pasa por sufrimiento espiritual, mental, emocional, cosas que también el enemigo le pone, miedos que llega a tener. Entonces, obviamente, cabe la posibilidad, repito, sí, que se enferme, pero también de pasar por algo en lo cual él sienta que va a perder la vida o que se va a enfermar o que ya está enfermo. O sea, hay muchas posibilidades, pero a lo que voy es que la pregunta parece indicar que él va a andar los 3 años y medio. Y no es así, no, eso no es lo que dice la escritura. Porque también, o sea,
todo lo puedo en el Mesías que nos fortalece. Y vemos en Jeremías que Yahweh le dice a Jeremías que no tiene que actuar como si fuera débil, tiene que actuar como si fuera el mismo poderoso. Dice, me he consumido a fuerza de gemir, de llanto inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Vean eso, ahí eso se puede dar con depresión, no necesita, bueno, hoy en día la depresión se ve como una enfermedad, entonces se podría decir, tiene depresión, ¿verdad? Pero cuando yo oigo enfermedad, siento, o sea, me refiero a algo físico, ¿verdad? Para mí las enfermedades mentales o emocionales son como ya más espirituales. E incluso las físicas, como ya he dicho, todo tiene un origen espiritual, pero mi punto es que un problema emocional o mental es casi que 100% espiritual, eso es a lo que quiero llegar. Ya cuando hay algún problema espiritual y se llega a manifestar físicamente, ya es otra cosa. Me ha consumido a fuerza de gemir, de llanto, inundo mi lecho de todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Ven eso también? No está hablando de enfermedades, está hablando de que lo persiguen, lo odian, lo quieren hacer sentir mal. Y eso vemos que va a pasar con los dos testigos, los van a odiar el mundo entero. Y también como mencioné con respecto a, bueno, muchas cosas. Recuerden que a David su propio hijo lo persiguió y él no quería matar a su hijo y de hecho lo evitó y por eso le reclamaron Joab. Y eso hacía que lo angustiaran más, porque es como no se atrevía a destruir a su enemigo porque era su hijo. Entonces decía, estoy sufriendo por lo que me hace, pero si lo mato sufro más, porque sí tuvo la oportunidad de hacerlo, no quiso. Fue Joab el que se fue por otro lado y apartaos de mí todos los hacedores de maldad, porque Yahweh ha oído la voz de mi lloro, Yahweh ha oído mi ruego, ha recibido Yahweh mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y de repente serán avergonzados. Aquí lo traducen como estoy débil, cuando ponen enfermo. Ten misericordia de mí, Yahweh, porque estoy enfermo. En la de inglés dice porque estoy débil. Entonces eso es parte de las razones por las que debemos verificar en otras traducciones o en la concordancia. La palabra es ameilal, débil, se refiere a debilidad y por eso algunos ponen enfermo porque cuando uno está enfermo está débil, pero no siempre que esté débil está enfermo. Y es el problema de las traducciones. De hecho, solo aparece una vez en toda la escritura esta palabra. Viene de amal, que significa debilitar, estar exhausto, ¿verdad? Cuando uno está exhausto está débil. Y es como ya estar harto del mundo, estar harto de la vida, que es parte de lo que provoca la depresión. Entonces va con lo que dice al final el Salmo y con lo que ya hemos visto una y otra vez en otros momentos. El otro Salmo. Yahweh, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Verdad? Esto se puede conectar con Job, que como he dicho, Job se conecta con el último. Por el hecho de, como he dicho, bueno, hay muchas razones por las que Job representa al último. Pero vuelvo y repito, similar a lo que mencioné con el hombre leproso. Bueno, cuando Moshe sacó la mano leprosa, representa al último con lepra espiritual, o sea, pecado. Por eso en Zacarías, Yahweh le dice a Yahushua, Josué, he quitado tus vestidos sucios y te puse vestidos de gala. Eso es como sanar al leproso. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza. ¿Ven eso? Ahí no está hablando necesariamente de enfermedad física, porque está hablando de maldades, de pecados que se acumulan sobre su cabeza. Como carga pesada me abruman, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces vean el contraste que está haciendo entre lo uno y lo otro. Y repito, David no vemos que haya pasado por algo como lo de Job. Entonces lo está usando como metáfora y por otro lado, lo que Job pasó literalmente hay que interpretarlo espiritualmente. Ahora, también obviamente es posible, esperemos que no, por amor a Yahweh al último, pero es posible que en los últimos ministerios, los últimos 10 días se manifieste algo para probarlo hasta ese punto. También como he dicho, ¿verdad? El hecho de que Yahushua sufrió tanto en la carne y por los ejemplos que vemos con Yitzhak y Jacob parecería indicar que el último sufre en la mente, en su corazón, etc. Y al final lo matan, pero esperemos que no sea de mucho sufrimiento y si es así, pues obviamente Yahweh tiene control. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos, vea, ando enlutado todo el día, enlutado, vestido de silicio, exacto, de ropas ásperas, todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido, y ver sano en mi carne, repito, se conecta con Job, así como se conecta eso con el último, y se conecta con un leproso. Pero el último no va a ser leproso, sino espiritualmente leproso. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción.
de mi corazón. Soberano, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Vea cómo mi corazón está acongojado. Y aún la luz de mis ojos me falta ya, que Yahweh tenga misericordia. Pero recuerdan también cómo Pablo llegó a tener problemas de vista. Y Pablo representa el último. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Este salmo pareciera que lo dijo Job. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal me amenazan y traman engaños todo el día, pero yo como si fuera sordo, ¿verdad? Mi siervo, ¿quién como mi siervo que es sordo y ciego? Pero yo como si fuera sordo no oigo y soy como un mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, Yahweh, he esperado, tú responderás, Yahweh poderoso mío. Dije, no se alegrarán de mí cuando mi pie resbale. Perdón, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Ven que indica que es pecado, es fallar. Y los impíos se alegran de eso, de verlo caer, y tratan de engrandecerse sobre él. Pero yo estoy a punto de caer, así como al morir. Y mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que aborrecen mi causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, Yahweh poderoso mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, soberano, salvación mía. David estuvo enfermo así como relata Salmos. Como dije, o sea, obviamente David era ser humano, entonces no dudo que haya estado enfermo en algún momento, pero la escritura no nos lo revela y eso nos indica entonces que principalmente sus versos se refieren a algo espiritual. Dice, según entendí, la corrección de 7 días se haría este año, por lo que el inicio del año sería el próximo miércoles, entonces Pesach sería 14 días después. Sí, como dice el calendario. Digamos, aquí en el calendario pueden ver que empieza el 26 y por ende Pesach sería el 8 de abril. Algo que estaba viendo ahora con el hermano, varias cosas con respecto a, porque hay algunos que consideran que el ajuste, ¿verdad? Como no se dice en la escritura y harás un ajuste de 7 días cada tanto, o porque el calendario es así, ¿verdad? Entonces piensan que no se debería hacer un ajuste. Sin embargo, la escritura que ellos a la que se refieren, ¿qué quiero decir con eso? La Biblia. No están contando Enoc, no están contando los libros del mar muerto, no están contando jubileos, están contando Torá, los profetas y la ley y nuevo pacto. Entonces, si tomamos solo eso, pues tampoco nos dice otro montón de cosas del calendario. Hay otro montón de detalles del calendario, quizá más importantes, que la escritura como tal no nos los dice. Y debemos descubrirlos a través del estudio, a través de examinar la naturaleza, el movimiento del sol, las estrellas, la luna, y obviamente tomar en cuenta Enoc, jubileos y los libros del mar muerto que Yahweh ha permitido que se encuentren. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vemos todo eso, ok, se necesita hacer un ajuste cuando ya se logran ver todos los detalles. Y eso del ajuste también se encuentra en los libros del mar muerto. Como mencioné, hay un hombre llamado Ken Johnson que hace un calendario, solo que hay una diferencia leve con respecto a lo del ajuste. Él está esperando hacer el ajuste en el 2028 porque él, en vez de guiarse por el equinoccio, que es lo que me parece, dice Enoc, al decir, cuando sea igual la noche que el día. Equinoccio es igual noche que día. Él se guía por el equilux, que el equilux es igual luz que noche. Es al revés. Y el equilux es un efecto similar al equinoccio que divide el día en 12 horas y 12 horas exactas, pero el equinoccio sucede en el mundo entero cuando el sol pasa por el centro del cielo, de la línea ecuatorial. Mientras que el equilux sucede cuando el sol se está acercando a ese centro y va pasando por diferentes países. Entonces, cuando está, por ejemplo, cuando ya pasa, bueno, en este caso sería antes más bien, el equilux en Israel cae normalmente todos los años el 17 de marzo. Una diferencia de 3 días, por decirlo así, toma 3 días desde que pasa por Israel encima exactamente, 3 días para llegar al centro de la tierra entera. Por eso nosotros nos enfocamos en el 20 de marzo, mientras que él se enfoca en el 17 de marzo. Y bueno, eso trae otras diferencias que después mencionaré si quieren. Pero una de las cosas interesantes es aquí que vean el calendario anterior. Este es el de este año. Bueno, que ya estamos después de aquí. Entonces, este año terminó el 18 de marzo. Recuerdan que la luna tiene un ciclo de 19 años. La luna se atrasa 10 días al año. Entonces, y la luna empieza cuando está la luna nueva. O sea, me refiero a cuando se ve el primer cachito de luz y está creciendo. Ahí es donde empieza el mes lunar. Entonces, es particular, bendito Yahweh, que haya quedado el ajuste aquí, puesto que después de una semana, al empezar el 26 de marzo, vean dónde está la luna nueva, 3 días después. Me explico, si hubiéramos empezado ayer,
el año, ¿verdad? Si hubiéramos empezado el 19 de marzo del año, entonces la luna nueva estaría a 10 días. No obstante, por el ajuste, hasta la luna se está acomodando, porque está muy cerca. Y no solo eso, curiosamente, va a haber un eclipse parcial de sol ese mismo día de la luna nueva, ¿verdad? Y normalmente los eclipses son señales de algo. Entonces, curioso, 26, numérico de Yahweh, a los 3 días la luna nueva, como si se estuviera acomodando luna y sol. Y así, lo que iba a decir, en la escritura vemos que cuando, recuerden que el diluvio, Yahweh lo mandó 7 días después de que murió Matusalén. Metushelach, el nombre conocido como Matusalén, significa con su muerte lo enviaré. Entonces le pusieron ese nombre porque Yahweh había dicho, cuando él muera yo envío el diluvio. En teoría, él se moría y el mismo día caía el diluvio. El diluvio representa el fin de los tiempos porque la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Entonces, qué curioso que a Noé se le dice, cuando muera Metushelach viene el diluvio. No obstante, Yahweh puso 7 días para hacer luto por Metushelach y después vino el diluvio. Entonces, qué particular, las posibilidades de que todo empiece este año y que este año en particular se dé el ajuste. Y por ende hayan 7 días en los que estamos libres de fiesta. En parte, obviamente yo sé que todo el mundo está trabajando, pero me refiero en el sentido espiritual con el calendario. 7 días para que empiece el nuevo año en el que podría empezar todo. Y si se abre el primer sello, eso sería como el diluvio dando inicio. ¿Sí me explico? Entonces, muy particular que hayan 7 días antes de, como un ajuste. Yahweh puso 7 días extra para hacer luto por Metushelach. También vemos como Ezequiel, les comenté la vez pasada, Ezequiel hay un momento donde dice que quedó atónito por 7 días, como dando a entender, ¿verdad? Ahorita que estamos como en el tiempo como si estuviera suspendido, por ejemplo, sí. Y eso sería el tiempo perfecto para que los testigos se vistan de luto, se vistan de ropas ásperas por el mundo. Así como se pusieron de luto por Metushelach. ¿Qué quiere decir eso? Se pusieron de luto porque con la muerte de él vendría el fin. Entonces sería ponerse de luto para el fin. En Ezequiel. Ajá. Y vine a los cautivos de Tel Aviv. Qué curioso. Tel Aviv. Aviv es el primer mes. Aquí no está hablando de que fuese el mes, está hablando del lugar. Pero vean qué poderoso que para mencionar esto, menciona el nombre del mes. La colina de Aviv, la colina de la primavera. Y 3:15, como lo que hablamos de Pi. Porque mucha gente dice, ¿por qué el calendario no es perfecto? ¿Quién dice que no es perfecto? Solo porque no lo ha entendido, no quiere decir que sea imperfecto. Y por otro lado, si hablamos de imperfección, no es este mundo imperfecto. ¿Qué se puede esperar? El tiempo como tal produce imperfecciones. Si no pasara el tiempo, no nos arrugaríamos, no nos mancharíamos. O sea, lo que la gente piensa que son imperfecciones, no nos golpearíamos, no nos haríamos cicatrices. ¿Sí me explico? Es el tiempo el que destruye. Entonces el tiempo mismo es imperfecto. La eternidad es perfecta. ¿Cómo podemos esperar que el calendario que tiene que ver con la cuenta del tiempo lo sea? Además, el sol hace círculos. ¿Y cómo se mide el círculo? Con pi. Entonces, no hay forma de medir una circunferencia y que el número sea cerrado. Siempre va a tener decimales. O sea, va a parecer imperfecto. ¿Sí me explico? Eso es clave. Que el círculo se mida con pi y pi es el número infinito y por ende la circunferencia siempre va a tener números extra que para el mundo parecería imperfección, ¿verdad? Como uno en el colegio aprendiendo eso diciendo, uy, pero ¿por qué tantos decimales? ¿Por qué no puede ser 4? 4 puntos, ¿verdad? Me refiero a una circunferencia, no pi, porque pi es 3,14159. Entonces, y vino a los cautivos de Tel Aviv, la colina, vean que es Aviv, por si algo, ¿verdad? No es el mes, ¿ve? Ese es el nombre del primer mes, marzo o abril, el mes en el que sucedió Pesaj, Aviv. Vean cómo dice en Éxodo 12, bueno, en esa parte no aparece el nombre como tal, pero vean, este día salisteis en el mes de Aviv. Entonces ven que es la misma palabra, no es invento. ¿Por qué digo eso? Porque aquí curiosamente lo están traduciendo como el monte del diluvio, con lo que acabo de mencionar del diluvio después de los 7 días de Metushelach. Entonces tenemos el mes de Aviv mencionado en el verso, que es el primer mes del año, el que estamos esperando con 7 días. Lo traducen como el monte del diluvio, así como hubo 7 días de luto por Metushelach antes de que se manifestara el diluvio. Y lo que, vea, especialmente una colina de ruinas, es un tail, o sea, una colina de ruinas del diluvio, como si viniera la ruina del mundo por un diluvio, pero esta vez diferente, espiritual. Muy interesante. Entonces vean cómo dice aquí, y vine a los cautivos de Tel Aviv.
que moraban junto al río Quebar. Quebar, lejano. ¿Dónde es que se va a dar el fin de los tiempos? En lo más lejano de la tierra, viendo a Israel como el principio. Porque Yahushua vino a Israel, el último, desde tierras lejanas, dice las profecías. Y no solo eso, qué curioso porque esto se puede traducir como el hijo. Recuerdan que Bar es hijo y la Kaf representa como. Entonces si vemos esto como, en vez de Kebar, Cabar sería como el hijo. Entonces Ezequiel como el hijo del hombre. 7 días antes de llegar a Aviv para que se manifieste el diluvio. Está poderoso. Dice, y me senté junto a ellos allí durante 7 días. Permanecí atónito entre ellos. 7 días. Como el luto de Metushelach y como el ajuste. Atónito. Vamos a ver la palabra shameim. Curioso. Desolado. Estupificado, así como, bueno, cuando uno queda demasiado sorprendido por algo, se me va el estupefacto, perdón, aturdido, horrorizado, eh, devastado, asombrado, desolado, ¿verdad? Todo parece ser negativo. El punto es como cuando uno está demasiado... Él había tenido una visión muy poderosa y se le había hablado de la destrucción que venía para el pueblo por su pecado. Entonces, en ese aspecto, estaba como 7 días, que es como estaría uno ahorita, no asustado, pero en el sentido de suspendido por 7 días esperando que pase. Y en cierta manera hay varios de la congregación que están así. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta semana? ¿Qué está? Sorprendido, amazed, astonished, wondered. Wondered, preguntándose. Así está todo el mundo ahorita en la congregación, preguntándose por qué no hay una semana en el calendario. Y vean qué curioso también porque esto empieza con Shem, que es nombre. Suena parecido a Shamaim. Ajá, solo una letra de diferencia. Y vea cómo aparece, de hecho, mi hermano. Porque recuerdan que la concordancia nos pone la raíz. Esta fue la raíz que nos puso. Pero la palabra que está en el verso es esta, Shamaim. Aquí dice Mashmim, atónito. O sea, pasó esos días atónito. Mashmim. Pero se puede decir Meshamaim, Mishamaim, que sería del cielo, del cielo. Y es en el cielo donde están las lumbreras que nos dicen los tiempos. Y es cuando viene del cielo el diluvio. Entonces está muy particular ver este verso en todos esos aspectos. Y de hecho, vean lo que dice antes. Dice Sham Mashmim. Ahí, atónito. Pero se puede decir Shem Mishamaim, el nombre de los cielos. Como que está preparándose por 7 días para predicar el nombre de los cielos. Que día güey Yahushua. Permanecí atónito. ¿Cuánto? 7 días. Antes de que llegue Aviv y el diluvio, como se esperaron 7 días antes del diluvio para hacer luto por Metushelach. Como el hijo. Y la otra palabra, o lo que significaba en sí, como tal que var, era lejano. Entonces, si vienen los cautivos del monte del diluvio, como el mes Aviv, que moraban junto al río lejano, y me senté junto a ellos allí durante 7 días, permanecí asombrado entre ellos. Y otros 2 que no los voy a buscar, pero se los menciono, cuando Shlomo inauguró el templo, después de inaugurarlo, él dijo, celebremos 7 días más. Igual lo que vimos en Esther, el rey hizo fiesta por medio año, 180 días, y después dijo, ¿sabe qué? Démosle 7 días más, una semana extra, como el ajuste. Exacto. Entonces, según entendí, la corrección de 7 días se haría este año, por lo que el inicio del año, espero eso ya quedó claro. Ángel dice, hay una película que habla de eso, que lo anuncia, tal vez lo han estado preparando para aceptar el otro, se llama Ángeles y Demonios. Sí, me parece bien mala, por cierto, más aburrida. Dice aquí, salió en las noticias que el Papa estaba gritando que los demonios se lo querían llevar. En las noticias salió. ¿Qué? ¿Me puede mandar Jim Yahoo esa noticia, por favor? Porque si me la manda ya la ponemos de una vez, pero... ¿No viste de la otra vuelta Pero sí, mándemela Jim Yahoo, por favor. que decía que como no existía un poderoso, pero como que sí existían los demonios? ¿Quién dijo eso? ¿El mismo Papa? Oh, Papa, no sé. Hace tiempo. Me suena haber oído algo, pero... Pensé que era fresco, sí, después me lo mandas. ¿Qué opina de las aguas rojas en Bolivia, Australia, Argentina, las que hubo en mismo Perú? Me comentan que en Irán también, Hong Kong también. ¿Sería señal? Pues se tornan rojas más, se desconoce que sea sangre. Sí, no es necesario que sea sangre literal, con que se vea como sangre cumple la profecía. Recuerden que la escritura habla que los 2 testigos tienen el poder de cambiar el agua en sangre, y eso principalmente se refiere a que vienen a traer juicio. Yahushua cambió el agua en vino para representar que trae misericordia, el último en sangre para representar que trae juicio, como cuando Aarón y Moshe cambiaron las aguas del Nilo en Egipto en sangre. No solo las del Nilo, pero
el agua en sangre. Entonces, eso se puede ver, es posible, porque también ha pasado los últimos años en diferentes lugares, quizá ahorita está pasando más seguido, no lo dudo. Se puede ver, no estoy diciendo que de fijo, pero se puede ver como una señal de que ya los dos testigos están y van a empezar a predicar. Dicen, el estudio de ayer ibas a hablar de un video, mostrar un video que lo habían pasado, pero se cortó el estudio y se te pasó. Sí, yo lo iba a subir, porque yo creo que sí quedó grabado por ahí. En resumen, muy resumido, y le recomiendo busque el video si quiere. Resulta que el año pasado un judío llamado David Cohen estaba celebrando Yom Kippur, de repente se murió. Empezó a sentir un dolor muy fuerte, las letras de la escritura se le empezaron a mover y a hacer palabras diferentes. Después se salió del cuerpo, se vio a sí mismo caer, vio a su hijo que venía para ayudarlo, en eso se le empezó a deshacer toda la imagen que tenía enfrente y se vio en un lugar donde estaba lleno de ángeles, él los llamó los vigilantes. Estaba lleno de una luz que era algo mucho más elevado que la luz que conocemos, era una luz espiritual, él decía la verdad misma mostrándose. Dice que vio famosos rabinos judíos que estaban ahí, unos en sufrimiento, otros sorprendidos con la revelación que estaban recibiendo, que vio a Yitzhak Kaduri, que fue el que dijo que Yahushua es el Mesías, entre los judíos dijo que Yahushua era el Mesías desde un año después de muerto, que había dejado una nota y lo rechazaron por eso. Pues él le dijo a este hombre, Kaduri, le dijo que habían enseñado mentira al pueblo judío por años, que obviamente que se habían equivocado en decirles que no era el Mesías. Después, dime. ¿No sería propicio el hecho de que fuese el judío Juan? Pues sería propicio. O sea, podría funcionar como para engaño, decís. Podría ser, no obstante, lo decís por este que tuvo la visión última. Ajá. Pues podría ser, solo que me extrañaría que no haya dicho el nombre, como les dije, porque hubiera hecho Jesús, por ejemplo. Y después, cuando no hubiera mencionado a Kaduri, pensaría yo, porque Kaduri sí puso el nombre Yahushua. Ahora, pero sí también, con eso que dices es clave, porque parte de las revelaciones que él dio o dijo que tuvo, que yo espero, o sea, espero sea cierto en el sentido de que no esté mintiendo, porque si está mintiendo en algo tan serio, le va a ir espantoso, ¿verdad? No por uno, porque uno, con cuestión de un año, se va a dar cuenta si era cierto o no, ¿verdad? Así de simple, porque él dijo que el 2025 tiene que pasar tres cosas. Una de esas, que iban a encontrar algo debajo del templo que iba a traer paz por un tiempo corto, meses. Curiosamente, ahora me mencionaste una noticia de Trump que dijo que iba a haber paz este año. Ahí mismo, curioso. Él dijo que ya el hallazgo lo habían encontrado, solo que no dijo exactamente cuál era el hallazgo. Dijo ya la noticia salió y todo. También dijo que los judíos tienen que prepararse porque este año, a finales del año, iban a ponerle un chip a todos los judíos y que no se lo ponían, no era visto como judío, entonces la mayoría se lo va a poner, pero que tienen que cuidarse porque con eso los van a controlar, obviamente sería la marca de la bestia. También dijo que esa paz duraría poco, que al final del año empezaría la guerra. De ser así, ese sería el segundo sello. Me pareció a mí muy particular porque eso es algo que sí vemos en la escritura. Si él hubiese dicho algo agarrándose de la doctrina cristiana para engañarlos, hubiese dicho que la paz iba a durar 3 años y medio, porque es lo que los cristianos esperan, lo que han predicado por mucho tiempo. Y dijo que en este año se iba a encontrar, alguien iba a encontrar un código de la Torah muy poderoso acerca del Mesías, pero que lo iban a malinterpretar para decir que el falso Mesías es el Mesías. Entonces, como que sí va a haber una revelación del verdadero, pero la van a volcar para decir que es el otro. Entonces, eso que decís, en parte, él mismo lo dijo, que va a suceder, pero no él, o sea, él dijo que alguien lo va a hacer. Ajá. El 25 de octubre de 2025. ¿A quiénes? Los europeos, imagínate. Y lo otro, que Trump quiere ponerle chip a los inmigrantes, a los que vayan a trabajar en Estados Unidos. Chip. Entonces, vea, chip en Estados Unidos, chip en Europa, según él, chip en Israel, los tres a finales del 2025. Que China ya está en eso. Muy particular, y China sí, ya hace rato. Entonces, eso en resumen era lo que decía. Si la revelación de él es verdadera, entonces eso querría decir que todo empieza este año. Y como dije, verán, o sea, siempre me parece poderoso cómo ya voy a hacer las cosas como para que el video me haya llegado estando aquí a punto de cambiar de año y todo lo que ya hemos venido viendo. Muy particular, veremos a ver si todo se manifiesta como esperamos. ¿Qué? Sí, eventualmente. Esa es una de las salvadas de Latinoamérica, que al vernos como menos nos dejan de últimos. ¿Sí me explico? Esa es una de las salvadas. Todo, ustedes saben, todo lo que saca las tecnologías nuevas llega a los países de uno 1 año, 2 años después. Entonces, aleluya. Cuando uno era niño eso me molestaba, pero ya de viejo es como, por algo fue. Bendito Yahweh. Claro, Gustavo Aurora. Dice, hay una chica en TikTok que se parece mucho a Cleopatra, bueno, como la pintan en películas. Dice ser diosa y difama el nombre del creador. Dice, por lo que dice en Crónicas y en 2 Samuel. Ella misma insinúa que David era gay. Hay que ser estúpido, pero bueno. Hay quienes les gusta insinuar eso porque no entienden la escritura y porque en su mente están tan torcidos que cuando ven que el amor que le tenía David a Yahunatán era mayor que el que había tenido por mujeres y así, ellos lo ven sexual.
claro. No, está hablando del amor que hay de hermanos, el amor que hay de amigos. Como la misma escritura dice, que hay amigos que uno ama más que hermanos. A eso se refiere la escritura cuando dice eso de David. Y que se besaban. La escritura habla de que nos debemos besar con un beso apartado. Hay países donde hombres dándose besos en la mejilla es como, uy, qué gay. Pero hay otros donde es completamente normal, ¿verdad? Y se entiende, exacto, que es más bien es una bendición porque la escritura lo dice, cuando no se tiene esa impureza en la mente que lleva todo a la perversión. Yo les he contado de Costa Rica, tengo un hermano de la congregación, cuando empezamos a poner la congregación, que dije, ustedes saben que yo soy muy cariñoso, y entonces estoy agarrando la mano, y yo soy, ay, entonces sí, me quito así como, Pero será y peruano. yo, "Uy, perdón, no sabía que... En Costa Rica, y apenas le estaba dando un abrazo, nada más, y el hombre, ay, como, sí, ah, ok, ok, por eso. El hombre nuclear era la serie de $6 millones. Exacto, esa es la serie a la que me refería, pero no me acuerdo. Ah, biónico me refería, hombres biónicos, así le llaman, sí. Sí, exacto. Dígame, ¿están ya cumplidas las visiones de Daniel de las 70 semanas? No. Pero la última semana de Daniel son los últimos 7 años y de eso estoy hablando que puede empezar este año. Puede, no estoy diciendo que sea un hecho, puede. Que le hackean el ojo, así es, brillo. Y las maneras de decir las cosas. Corey, dice ella misma, se lo leí. Dice, según Isaías, ¿cuál es el confín de la tierra geográficamente? ¿De dónde sería? ¿O es simbólico? ¿De dónde es llamado el siervo? El confín de la tierra en realidad son los bordes donde está el firmamento, ¿ok? Pero si el inicio de la tierra es Israel, porque ahí vino el primero, Yahushua, y es del este que sale el sol, en hebreo este se le llama Kedem, también se traduce como origen, inicio, principio. Entonces el fin se daría en el otro extremo. ¿Cuál sería? El occidente, el oeste, donde se pone el sol. Entonces es el otro lado del mundo. Irónico. Toda América. O sea, puede ser cualquier país de América, por decirlo de alguna manera simple que me entiendan. Esta vez es de América. Exacto. Porque la mayoría del pueblo está esparcido por América. El resto del mundo, pero la mayoría del pueblo, me refiero, hay una concentración muy grande del pueblo en América. Es como el nuevo Egipto. Por eso es que está la pirámide con el ojo sobre la misma en el billete de $1 de Estados Unidos. Así. En God We Trust dicen. Ajá, me gustaría verlo eso. Interesante. In Satan, dice. Pues es más claros, más directos. Otra cosa iba a decir de eso. Ah, sí, los judíos dicen que el éxodo primero fue un éxodo de Egipto y que este segundo éxodo va a ser un éxodo de América. Los judíos, que ni siquiera creen en Mashiach. ¿Por qué se van a venir para acá? Sí, de hecho están buscando, ¿sí? Ah, sí, pero para países de abajo, sí, no para Estados Unidos, que es principalmente a lo que se refieren. La potencia mundial del momento. Pero sí, por algo se vienen para acá porque algo saben. Claro. Dice, salud desde Costa Rica, bendiciones, Joana. ¿Decías algo? Ajá, lo que dice el hermano, pero también, como les dije, en Costa Rica al parecer, me estaba comentando una hermana, Diana, la de Texas, que hay un montón de judíos allá que al parecer van a comprar miles bueno, no sé cuántas hectáreas en Costa Rica para hacer una comunidad judía ahí. Y ya en Costa Rica hay un montón de judíos, ¿verdad? Pero están escondidos. Usted difícilmente los ve en la calle, pero hay una gran comunidad de judíos. No sé dónde se meten, la verdad, porque no se ven. Sí, ¿ah? Si quieren ser evangelizados, lo que van a hacer es pedrearme, lo que pueden hacer. Dice, una pregunta, Pablo estuvo enfermo, quedó ciego un rato y pasó cosas muy difíciles. Y digamos, quedarse ciego, se puede decir enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos leprosos en la escritura? Porque existía la lepra en los tiempos de la escritura. Obviamente todavía existe, pero ya está controlada. La lepra representa el estar cubierto de pecado. Y en la escritura vemos que hay una relación directa entre la lepra y el hablar mal, el calumniar, el hablar mal de la gente, el mentir. Entonces, en la escritura también, o sea, se habla en el judaísmo al menos que hay como 40 tipos de lepras. En sí, básicamente, no estoy diciendo que absolutamente todos, pero básicamente la mayoría de los problemas de la piel eran considerados como lepra. Por ejemplo, lo que supuestamente le dio a Michael Jackson, que su piel se puso blanca, ¿verdad? Vitiligio, melancolía. Eso se considera lepra, porque recuerden que cuando dice que Moshe metió la mano salió blanca como la nieve, o sea, perdió todo el color. Ajá. Entonces, por eso también cuando le dio lepra a Miriam, cuando murmuró de Moshe. Entonces ahí vemos la conexión, ¿ok? Y nosotros, por toda nuestra vida, antes de que Yahweh nos revelara los verdaderos nombres, estábamos hablando mal, invocando al enemigo, por ende teníamos una lepra espiritual. Dice Coris Pablo, la única enfermedad que tenía fueron sus ojos, o cuando le apedrearon que pensaron que estaba muerto, quedó desfigurado. La escritura no dice que quedó desfigurado, no se lo imagina por la apedreada que le pegaron, pero sí, casi pensaron que estaba muerto, pero se levantó y continuó.
Dice, lo que sucede es que el calendario de Enoch fue escrito antes de los cambios de Josué y el profeta, por eso es que los ajustes tuvieron que ser después y Enoch no lo registró en su calendario. Este ajuste es una buena forma de verlo, es una posibilidad, claro. Dice, ¿quién reina en el milenio? Uno de los dos testigos, Yahweh, Yahushua, en los cielos, y el último y Eliyahu en la tierra, por decirlo de alguna manera que se entienda. Dos arriba, dos abajo, unen todo. Pero, o sea, está el testigo como Moshe como rey en la tierra, Eliyahu como su sacerdote, y después los 144,000 reinando sobre los muchos y los muchos sobre las naciones. Entonces, Yahweh dice, la escritura nos hizo reyes y sacerdotes, no solo a los dos testigos, a todos, bendito sea. Por eso, por ejemplo, a mí me critican algunas veces por el logo que tengo de la música, que soy yo con una corona. ¿Por qué? Porque creo lo que dice la escritura, pero piensan que estoy diciendo que solo yo soy rey, ¿verdad? ¿Cuándo he dicho eso? Es como todos somos, y el punto es que todos nos creamos lo que la escritura nos promete, lo que Yahweh nos dice. Exacto. Igual esto, digamos, yo tengo aquí una corona, y es Apocalipsis 1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh su Padre. Un día un amigo mío me lo vio y me dice, ¿usted cree que usted es un rey? Viera cómo se burlaba el hombre. Ajá. ¿Lo explicas? Eso es. Y por eso, y eso es, y esa es la actitud, exacto. O sea, usted no quiere ese día, ya usted, que es bruto para no querer. Pero eso es parte de lo que el enemigo hace para tratar de. Pero esa respuesta es perfecta. En Esther 1, bueno, Hashverosh también da el inicio que debía completar el año con 7 días. Exacto, ahora lo mencioné. Hermano, pero estoy confundido. Entonces todos los sacrificios de paz y dolor apacible de Éxodo Levítico que piden también progénito, que pide también progénito y todo esto es de Elohim o del Altísimo. Muy confuso. Vea qué curioso lo que menciona, olor apacible. ¿Qué había que apaciguar? La ira. ¿De quién? El acusador, ¿ok? Entonces, Yahweh, la forma en que trabaja, Él es el Todopoderoso, Él tiene ángeles debajo de Él, uno se encarga de acusar, el otro se encarga de defender. Entonces, los ángeles, un ángel que defiende, Micael, un ángel que acusa, Heilel. Y por esta acusación, el pueblo necesitaba hacer ciertas cosas. Por eso Yahweh, a través de Elohim, manda los sacrificios. Ahora, los ángeles los necesitan. Yahweh los permite para que nosotros entendamos el sacrificio del cordero, el sacrificio de los dos testigos, etcétera, etcétera. Como ya he leído una y otra vez, Amós 5:26 dice que los 40 años en el desierto, todo lo que hicieron, todos los sacrificios que hicieron, lo hicieron para Moloch y Kium. O sea, Heilel y Samael. Creo que con eso ya, o sea, con eso le respondí. Espero haya sido suficiente. Si no me dice que otra cosa le confundió de lo que dije. Todo arraba, Carmen. Dice aquí, ¿me podrías decir si los dos testigos son los dos olivos? Como dice en Revelaciones 11, según el profeta Ezequiel 37:15, dice que es la tribu de Judá y la tribu de Yosef en Efraín. Ahí estás mezclando unas cosas. Los dos olivos, o sea, Apocalipsis 11 dice que los dos testigos son los dos olivos. Con eso está haciendo alusión a Zacarías 4. Es en Zacarías 4 donde aparecen los dos olivos. En Ezequiel 37 está hablando de las dos manifestaciones, el primero y el último. El que vino de Judá y el que viene de Efraín, que al final se hacen uno. Por eso él dice, agarre un palo aquí, un palo allá y se volverán uno en tu mano. Ezequiel 37, eso está hablando del primero y el último. Los dos olivos son los que aparecen en Zacarías 4. El primero vino de Judá, el último viene de Yahusef. Lo más seguro, Eliyahu viene de Leví. Lo más seguro, no es, o sea, no necesariamente estoy diciendo que de fijo, pero es lo más seguro porque vemos que Juan el Bautista nació de Leví. Y como va a ser el sacerdote a su lado, y Yahushua es del orden de Melquisedec, entonces es posible que el sacerdote al lado del último sea según el sacerdocio terrenal, que sería el de Leví. Y Aharón era un levita. Todos nosotros aquí. Y o sea, lo más seguro, la posibilidad más grande es que todos seamos de Efraín. Mi Biblia dice, Yahweh habló a Moisés diciendo sobre los sacrificios, etcétera. Por eso me confundo, porque tú dices que el Altísimo no necesita nada. No digo yo, la escritura lo dice. O sea, ¿cómo Yahweh va a necesitar algo? Empezando por ahí, si necesitara algo, no sería todopoderoso. Es como ser todopoderoso y decir, no tengo tal cosa. Entonces no eres todopoderoso. Ahora bien, ahora sí, yo he dicho en otros momentos, ¿verdad? En el judaísmo, o sea, hay una enseñanza muy profunda que hay que saber entenderla. En el sentido de que Yahweh es el único que necesita. ¿Qué se refiere a eso? Porque por eso nos creó. Uno hace algo cuando necesita algo. Entonces Yahweh necesitaba compañía y por eso nos creó. Necesitaba expresar su amor, por eso nos creó. Necesitaba mostrar y dar su bondad, por eso nos creó.
¿Sí me explico? Porque todo lo que nosotros percibimos, sentimos, experimentamos es una probadita de la realidad verdadera, lo que es la existencia. Nosotros no necesitamos nada. Hay una ilusión que nos hace pensar que necesitamos, porque Yahweh todo nos lo da. ¿Sí me explico? Yahweh nos da todo, pero se necesita ese espacio que parece necesidad como para que uno lo busque. Entonces, sobre los sacrificios, etcétera, por eso me confundo, porque tú dices que el Altísimo no necesita nada y David entendió que es el que no le agradaba, así que no le agradan los sacrificios. David entendió que los sacrificios de animales como tal no eran para Yahweh, eran para los ángeles. Pero se entiende que Yahweh dejó los sacrificios porque era necesario que nosotros entendiésemos que Yahushua moriría por nuestros pecados como el sacrificio perfecto, el cordero, pero él es humano, porque un cordero animal no puede pagar por un ser humano, solo un humano perfecto como lo fue y es Yahushua. Entonces esa era la pregunta que me han hecho aquí. Rabino Azar Yeshua Benan, 74 años, regresó de la muerte en Yom Kippur. Sí, no sé si será el mismo, me suena que no es el mismo. Habrá que ver, o sea, tendría que buscar, hermano, con ese nombre, todo arroba. Y él dice, digamos, el que murió, que supuestamente se llama Yosef, no Azar Yeshua, Yosef Cohen, él dice el título del libro, él mismo dice el título del libro, entonces habría que escuchar el título y buscarlo, principalmente en inglés, porque normalmente, o sea, el video, si no me equivoco, él hizo el video en inglés y lo tradujeron al español, creo. Entonces, si se busca el libro en español, quizá no se encuentre. Es más, quizá en inglés tampoco se encuentre, quizá haya que buscarlo en hebreo, porque si era para judíos, lo más seguro está escrito en hebreo del de hoy en día. Y como les dije, cuando llegue a Costa Rica, investigo un poco a ese hombre para ver qué tal, porque veo a Gonzalo que no le cree nada. Dice una pregunta, el sello que el creador nos pondrá en la frente, ¿qué cree que sea? Apocalipsis 14 dice el nombre del Padre y del Hijo. Y por si algo, no es algo físico, no es algo visible para la carne. Y está representado por la letra Tav, o sea, el ministerio de Yahushua, el testimonio de Yahushua, la cruz, la muerte y resurrección de Mashiach. Pero los elegidos, además del testimonio, tienen la confesión del nombre. Apocalipsis 14:1 dice, tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. ¿Dónde es que va el sello? En la frente. Por ende son los nombres, representados por la Tav en Ezequiel 9, repito. Dice, si este año nuevo fuese el comienzo de la última semana de Daniel, ¿cuándo deberían de manifestarse los dos testigos? Si este año fuera el comienzo, los dos testigos empezarían su ministerio oficialmente en Pesach, que vimos sería el 8 de abril. En realidad sería el 9 de abril. Porque, o sea, Pesach es el 8, pero a Yahushua lo habrían matado el día siguiente en Matzot. Recuerden la mezcla que hay de Pesach y Matzot, ¿verdad? Por eso. Entonces sería el 9 que empezaría oficialmente, pero no quiere decir que todo el mundo entero vaya a verlos o saber de ellos inmediatamente. Por eso siempre menciono, el segundo sello es el que es clave para los que no saben quiénes son los dos testigos, porque eso se va a ir revelando poco a poco. Será en el segundo sello cuando ya va a ser algo obvio, que va a ser la Tercera Guerra Mundial. Entonces, si para septiembre, octubre, noviembre, si en ese tiempo se da la Tercera Guerra Mundial ya de manera oficial, entonces ya habría empezado todo en este abril que viene. Es una, pues podría decir que ambas son posibles, porque a Moshe y abuelo llamó estando solo y después lo mandó a Egipto y ahí se encontró con Aarón. Entonces puede que empiecen aparte y se unan. La cuestión es cuándo se unen. Yo pensaría que al menos antes de iniciar, ¿verdad? Que ya se revele quién es quién. Dice aquí, saludos, no es una duda. La Torah muestra las coordenadas. No dudo que sí esté, pero de una manera directa y clara, considero que nos daremos cuenta hasta que ya todo se cumpla. En la escritura parece que el último viene de Galilea de los gentiles, o sea, sería una tierra equivalente a la Galilea en la que vivió Yahushua. El último vendría de una tierra que sería vista igual que se veía Galilea, o sea, como una tierra donde la gente era muy de bajo conocimiento, donde veían bueno, Galilea como menos, al pueblo. Y por ende, en sí, casi que cualquier país de Latinoamérica podría ahí caber casi, ¿verdad? Entonces por eso habría que ver más detalles. Pero sí, no dudo que lo tenga. Ahora, dices coordenadas, eso me suena a números, y en ese caso no estoy seguro. O sea, no estoy seguro si es a lo que te referís. Dice, pues como los sabios de Oriente vieron la señal y donde exactamente estaba el nacimiento, ¿no será que hay alguna...? Ok. Eso no está en o sea, lo que está en la escritura es la historia, pero en la escritura entonces no dice, y en este lugar fue que nació. No, los sabios del Oriente habían sido enseñados por Daniel, y su enseñanza fue pasando y pasando hasta que nació Mashiach. Entonces los que estaban para ese momento con esa misma enseñanza pudieron reconocer que cuando salió una estrella X en el cielo estaba anunciando que el Mesías había nacido. Entonces siguieron la estrella, lo cual indicaría que de haber sido así tan literal, no habría sido una estrella normal, habría sido algo en los cielos que los guió, ¿ok? Hasta ese lugar. Ahora, si fue una estrella, habría que ver cómo se estaba moviendo y en qué dirección estaban ellos como para que de verdad los guiara hasta el lugar donde él estaba. ¿Verdad? Porque las estrellas tienen movimientos específicos. Los que están en el firmamento se mueven así. Y los que son planetas, que también son estrellas, ya tienen un movimiento diferente, pero van en el mismo carril, como siempre digo, que el Sol y la Luna. Ahora, como he dicho, digamos,
ese verso que habla de que los sabios del oriente vieron a Mashiach, perdón, vieron la estrella de Mashiach y fueron y demás, es cumplimiento literal de esta profecía. Y como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Lo veo más no ahora, lo contemplo más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Entonces, esto se cumplió literalmente porque salió una estrella que anunció dónde había nacido Yahushua. Pero espiritualmente, las estrellas representan ángeles, Malachim. Y Micael es el último. Por ende, saldrá estrella de Jacob, está haciendo alusión a que va a nacer de las tribus de Jacob, Micael como ser humano. Se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab, etcétera. Entonces, decía, pues como los sabios de Oriente vieron la señal y donde exactamente estaba el nacimiento. Entonces, en ese caso tendrían que ser sabios que hayan llevado estudiando por siglos las profecías acerca del último, como para que le reconozcan y vayan y lo encuentren y vean la señal. Y lo veo difícil. ¿Por qué? Porque la revelación del último, al parecer, era solo para lo último. Segundo, viene como ladrón en la noche. Tercero, Yahushua dijo, cuando no lo esperen, ahí es donde viene. ¿Sí me explico? Entonces hay varias profecías que indican que la gente como tal no sabría, en general. ¿Por qué también? Porque si supieran, el enemigo lo mataría. Por eso el mismo Yahushua dijo, si el hombre de la casa sabe a qué hora va a venir el ladrón, lo esperaría y no lo dejaría entrar. ¿Está claro? Y por eso dice, viene como ladrón, para que no lo vea el enemigo y lo mate. ¿Qué fue lo que hizo Herodes cuando le dijeron los sabios? Es que nació el Mesías, el rey. Ah, sí, maten a todos los de 2 años para abajo. Posiblemente eran más. No necesariamente, la escritura no dice cuántos eran, pero dieron 3 regalos. Como dieron 3 regalos, dicen que fueron 3. ¿Y de dónde lo sacaron? Ah, ok. Ok, Michael Root dice que era una caravana de 60. También, claro. Ujú. ¿Cómo se usa el Stellarium para ver el sol en los dos hemisferios? Eso que me refiero de pasar por el Ecuador. Creo que se refiere a lo que mostré ayer, o antier, ya ni sé. Entonces, no sé si tienes Stellarium, hermana, pero uno puede alejarse y acercarse. Cuando se aleja, se pueden ver los dos. Ahora, algo que hago, por ejemplo, es aquí está la luna, pero para ver dónde está el sol. Aquí está. Pero sí, exacto, está al otro lado. Porque ahí estaría la Tierra tapándolo, supuestamente, ¿verdad? Entonces, tenemos el sol y se le puede poner este que ven aquí. Entonces lo ponen en el puro centro del sol. Entonces ven, aquí está un hemisferio. Bueno, se podría decir Es que hemisferio hace alusión a mitad de globo, ¿verdad? No, no son mitades de globos. También polo, pero bueno. Esto es el extremo magnético, llamémosle, sur. Y este es el extremo magnético norte. ¿Lo ven ahí? La N y la S. Y pueden ver esta línea que pasa por en medio. Es lo que se conoce como la línea ecuatorial o el Ecuador para los de Costa Rica. Y pueden ver, hoy curiosamente es 20 y vean dónde está, en el puro centro del cielo. Si ponemos esto para poder manipular el tiempo, le voy a poner pausa al tiempo. Entonces, sí, exacto. Le voy a poner aquí 6, que como saben, 6 de la mañana es la hora del inicio del día, solo para poner el inicio, también podríamos poner el final, pero bueno. Y está 20 de marzo del 2025. Ven que se me hizo el sol, aquí está. Te dije que te pongas en medio. Entonces pueden ver la línea que cruza en el puro centro y ven esta otra línea que cruza en el puro centro, pegando los dos extremos como una cruz. Eso es el equinoccio. Enoch dice que el equinoccio es el último día. Ahora, por el calendario de este año, el último día fue el 18, porque fueron 364 días. Y por ende el año no podía empezar antes de. Por eso se hizo el ajuste. Porque si él dijo, por decirles algo, que hoy es el último día, por decirles algo, no podía empezar ayer. Y por eso el ajuste. Ahora, me voy a acercar lo más que pueda a la línea. Entonces, ven, aquí es donde se cruzan las dos líneas principales. Obviamente, entre más me acerque, pues más líneas se van a hacer. Pero vean cómo el 18 fue el último día. 19, 20 llega al centro. 21 ya está del otro lado. Ahí es cuando ya entró. Aquí ya habría entrado a la puerta 4 para empezar las vueltas en el norte. Ven, ¿qué dice aquí? Uy, estoy moviendo los números. No sabía que se podía mover así. Entonces, vean cómo aquí está el norte de la izquierda, que es a donde va el norte, a la izquierda. Carola. Sí, ¿por qué? Bueno, está saliendo en internet. Eso no sé. Es que se apaga para que no se vaya la batería. Entonces, esta línea verde, por si algo, es la tierra, no la cuenten, es el horizonte. Llamémosle. Esta línea azul, un centro, la otra es la otra central. Aquí está en el puro centro porque es 20, 21 ya pasa al otro lado a dar las vueltas en el norte. Antes estabas dando las vueltas en el sur. Esa línea corta, norte y sur, estamos. En sí, vendría siendo, uy, ¿qué dice aquí otra vez?
Qué bonito cómo se mueve, no sabía, pero bueno. Voy a enseñarlo aquí porque la vez pasada algo mencioné y creo que también puedo aprovechar. Vamos a empezar con así. Al loco que voy a volver a hacer esto yo. Vean, esta es la puerta 4. Entonces, cuando el sol pasa de dar vueltas en el sur, ¡puc!, pasa a dar vueltas en el norte. Entonces, cuando pasa al norte, después del equinoccio, es cuando empieza la puerta 4. Como los... Ay, se me olvida el nombre que se le da, pero como las constelaciones, las eras han cambiado cada 2000 años más o menos, entonces antes el que estaba era Aries, pero ahora está Piscis. Entonces, en nuestro tiempo sí, siempre va a ser en Piscis, donde empieza. Entonces, en Piscis empiezas. Pero antes, vea, si le quito 2000 años, se nos fue al inicio de Aries. Esperen para ver, porque está la constelación, que esta estrella, si no me equivoco, es de Aries. Ahí está, ve. Entonces ahí está entrando en Aries. ¿Ve dónde está el cuerno? Eso fue hace 2000 años el mismo día, pero si nos vamos a hoy, es aquí donde sale, porque ya se han corrido las constelaciones. Pero curiosamente, vea cómo, ¿dónde está? Ay, pero no puede seguir metiendo líneas y líneas que se vuelve loco. Quité uno, no sé por dónde estará, pero que normalmente pone aquí, no, aquí creo que está. Ven, el símbolo de Aries, porque los signos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, si alguien nace ahorita, bueno, llamémosle la otra semana, sería Aries, a pesar de que el sol está en Piscis, porque los signos quedaron establecidos, pero las eras se van corriendo. Entonces ahora, cuando uno nació, la constelación que está es otra. Entonces, en teoría, algunos, por si algo, porque con esto también hay diferencias de pensamiento, algunos dirán, no, usted ya no es Aries, usted es Piscis, porque ahorita está Piscis. Todos somos Piscis. Entonces, no, todos los que nacieran ahorita serían Piscis, a pesar de que se interpreta que son Aries. Claro. ¿Está claro? Ahora, lo curioso es que cuando uno ve las características de la persona con las de lo que llaman el zodiaco, en realidad, o sea, digamos, digamos, por decirles algo, me he fijado en las características de Sagitario, que yo soy Sagitario, de Escorpio, y en realidad soy más Sagitario que Escorpio, pero hoy en día el que estaría en el cielo sería Escorpio. ¿Sí me explico? Como que el signo al final sigue siendo el mismo y se manifiesta a través de la personalidad en muchos aspectos. Entonces, esto es 21, 20 estará en el centro. Entonces, esto ya lo había explicado, no sé si este año terminó ahí. Si terminó un 18, el próximo año terminaría, si no hiciéramos el ajuste, terminaría un 17. Entonces, el 17 del próximo año estaría más lejos del centro. Y después el próximo año sería el 16, está más lejos. El 28 sería el 15. ¿Vieron cómo se acercó un montón ahí? ¿Por qué? Por el año bisiesto gregoriano. 28. Entonces, voy a ver a la hermana aquí que me puso. Bueno, sí, entonces esta es la puerta 4. Otra de las imágenes que sirve para ver esta cuestión, que me parece es una muy importante, que al parecer no la habíamos visto la vez pasada porque no habíamos llegado, es esta. Ok. Ahora, por si algo, esto no sería la Antártida. La Antártida sería este muro de hielo que rodea. Solo que agarré un mapa que usan para la esfera para ejemplificar los continentes, pero no quiere decir que así sean. Los continentes, eso claro está, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la importancia que es el movimiento de los astros sobre el cielo. Vean, algo que cuando entendí esto me pareció muy interesante, bendito Yahweh, porque cuando yo estaba en la escuela le hablaban a uno del trópico de Capricornio, del trópico de Cáncer, y yo no tengo la menor idea qué es eso, pero ya después entendí. La puerta 3 y la puerta 4 son el trópico de Cáncer y el trópico Capricornio. Es este círculo que hace aquí amarillo y este círculo que hace aquí verde. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Las puertas de los meses 7 y 12 y los meses 1 y 6. Vean lo que dice Enoc. Vi 6 puertas donde el sol nace y 6 puertas donde el sol se oculta. Y la luna nace y se oculta por esas puertas. El sol y la luna pasan por los mismos portales. Libro de Enoc 7:32-5. El viento lleva el carro en el que él asciende. El viento, eso me suena a el campo magnético. Recuerda lo que habíamos hablado, ¿verdad? Como una esfera de plasma que se mantiene flotando por el magnetismo. Y el sol se oculta y retorna a través del norte para regresar al oriente y es conducido para que entre por esa puerta y brilla en la faz del cielo. Entonces va de este a oeste y va por el norte hasta volver al este y empezar el ciclo. Lo dice Enoc. Eso no tendría ningún sentido con la esfera, obviamente. Y no tendría ningún sentido si fuera el modelo de la Tierra plana como lo tiene mucha gente. Ay, que de fijo esto es el enemigo. Vean cómo si pongo Tierra plana, me va a salir el modelo más común.
Ven aquí, ellos tienen que el centro es el norte, bueno, es que no pusieron los norte y sur. Claramente todas estas imágenes son estupideces porque esto indica que hay un espacio, y por eso se burlan, porque piensan que cuando uno habla de tierra plana está diciendo que es así. No, ellos están mezclando lo que ya creen con tierra plana, pero no, no es así. Déjenme buscar alguno que ponga norte y sur. Por ejemplo, este es un mapa que usan para viajar en avión. Qué curioso, ¿por qué para viajar en avión es un mapa diferente? Plano. Y uno ve los movimientos de los aviones y se ven, o sea, es que digamos, si uno va de Sudamérica a, bueno, digamos, sí, Australia, tendría que pasar por todo esto. Bueno, aquí digamos. Y en el globo eso no tiene sentido, porque en el globo usted simplemente va por abajo y llegan dos toques, pero en el plano tiene que cruzar el norte. O sea, tiene que ir hacia el norte para llegar después al sur, no tiene sentido. En este mapa se ve lógico. O sea, porque está pasando por unas tierras que en el globo parece que sube y baja, pero en este se ve que va directo. Entonces, este sería un mapa más cercano, no es exacto, no es perfecto, pero es más cercano al orden de los continentes. Entonces, no me está apareciendo con los puntos cardinales, pero para estos modelos, que es el que la mayoría de la gente usa, el centro es el norte. Ven, por eso tienen el polo norte aquí pintado blanco, la nieve, y el sur es el borde. Pero entonces el sol va de este a oeste, según ellos, es haciendo este círculo. ¿Cuándo está yendo al norte? Nunca. Siempre está yendo de este a oeste. Por ende, lo que dice Enoch no se cumple ni con la esfera ni con el modelo de la Tierra plana más común, pero sí se cumple en este modelo. Cada uno de estos círculos son cada una de las 6 puertas. 3 hacia el norte, 3 hacia el sur. Por eso es que se forma el analema, que es un 8, como el símbolo de infinito, alargado por la perspectiva de la persona. Si uno toma una foto del sol todos los días a la misma hora, durante un año se va a dar cuenta que hace esta forma, el 8. Los 8 años lo pueden hacer para que vean. Siempre me llamaba la atención eso mismo, el efecto de que ahí se ve casi como un 8, pero también falta eso que pasaba en los mapas, que sea como un 8, pero como que se iba cerrando, ¿sí? O sea, a la medida que iba pasando por las puertas. Es que, sí, te entiendo, buen punto. Pero recuerda que aquí no estaría tomando fotos Claro, de todo el planeta. todas las horas, está tomando una hora específica. Claro, Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te lo puedo poner? Bueno, primero que todo, el hecho de que está largo, alargado, es por la perspectiva, repito. Uno está viendo a lo largo claro, el sol, entonces hace que se vea el 8 alargado, estirado. Sí, exacto. O si uno lo viera desde arriba, en el centro, se vería igual los dos lados. Sí, claro. exacto. Y con eso que decías, por decirlo así, vamos a ir a la otra. Cuando está aquí, de hecho, esto va a ayudar, esto va a ayudar. ¿Ves que aquí pongo las fechas Sí. en las que aparecería? Entonces, en diciembre está lo más al sur. ¿Por qué? Porque en diciembre está en la puerta 9 y 10 Ujú. al sur, la más baja. Está dando vueltas ahí todos los días. Hace la misma vuelta pequeñita, pero si usted toma a la misma hora la foto, va a estar conectado con las otras vueltas que ha dado en las otras puertas, y por ende aquí sería cuando está iniciando el 8, en esta puerta cuando va por el medio del 8, y en esta puerta cuando está arriba del Por 8. eso se ve alargado. Exacto. O sea que si se sacara una foto cada hora se vería más. Se podría ver más así, sí, o sea, se podría ver más movimiento, claro, más enredado, sí, porque habrían puntos por todos lados. Entiendo. Pero sí se entiende mejor el Sí, punto, sí, ok. sí, sí. Entonces, por eso es que aquí se puede ver tomando en cada mes dónde estaría. Ven como aquí dice junio, está en el otro extremo. Claro. Junio es el otro extremo. Recuerden que, y es que bueno, aquí, recuerdan, en la otra había puesto, lástima, tengo que volver. Aquí ya había puesto los meses. Pero es que bueno, quería mostrárselos escrito. Pero recuerdan que el equinoccio de primavera es en el 20 de marzo. El equinoccio de otoño, septiembre. Verano, junio. Solsticio de verano. Solsticio de invierno, diciembre. Entonces, en diciembre está aquí, en junio está aquí. Claro. Y eso se confirma con eso que acabamos de ver del analema. ¿Cuándo está en el centro? En 4 meses diferentes. Pero los principales, marzo y septiembre. Entonces, cuando vemos otra vez el analema, marzo y septiembre tienen que ser en el centro del 8, que es mismo. Ven, aquí está marzo, aquí está septiembre, llegando al puro centro, abril y agosto. Dice, el puro centro pone abril y agosto, que abril y agosto, bueno, ustedes saben, bueno, es que sí, marzo, dije marzo, pero es el final de marzo, 20 de marzo. Por eso está abril en el puro centro. ¿Sí me expliqué? Ujú. Y septiembre es el 21 de diciembre, por eso está agosto en el centro aquí, porque en realidad, o sea, para nosotros 20 de marzo no es
la mitad o finales de un mes es el inicio del mes, por eso es que lo dije como lo dije. Y otras formas de ver el analema. Ven aquí como viene el analema, pero en vez de poner los meses, pone las constelaciones, todavía mejor. Aries en el centro, Virgo en el centro. Estas son las dos constelaciones de Aviv y Eitanim, el primero y el séptimo mes. Y en el extremo, Géminis y Cáncer, y en el otro extremo, Capricornio y Sagitario. Por eso es el trópico de Cáncer al norte, el trópico de Capricornio al sur. ¿Sí lo vieron? Porque cuando está más al sur es cuando está en Capricornio el sol. Cuando está más al norte es cuando está en Cáncer el sol. Entonces hay otro, por si lo quisieran ver después. Y ahí esto es otra cosa. ¿Qué significa Mateo 27, 5:2 al 5:4 sobre los muertos que salieron de tumba? ¿Esos no son los 24 ancianos? No. Diría que salieron 24. Dice, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de Kadoshim, de apartados, que habían dormido, se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la apartada ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Yahushua, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era hijo de Yahweh. Entonces dice, muchos cuerpos de apartados. Entonces Yahweh hizo que resucitaran varias personas para que fueran a hablar a sus familias y contarles que Yahushua es el Mesías. Y así se cumpliría algo de una manera muy literal para representar la primera resurrección. Representar, porque aquí fueron, a pesar de ser muchos, no fueron todos los muertos. Entonces esto fue como testimonio. Entonces se cree o considero, porque la escritura no dice nada más, bueno, tal vez por eso lo dice el hermano, que serían los 24 ancianos, como dando a entender que nunca más murieron, que se fueron con Yahushua. Pues cabría la posibilidad de que se hayan ido con Yahushua, pero la escritura no lo dice. Cuando Yahushua ascendió, ascendió solo. Por ende, a mí me parece que eso indica que estos hombres, después de hablar con sus familiares, se devolvieron a las tumbas, se devolvieron al paraíso, porque cumplieron algo que tenían que cumplir en ese momento y después seguiría hacia adelante. Ahora, repito, entiendo lo que dice el hermano, pero recuerden que hay escritos que indican que los 24 ancianos son los 24 profetas que profetizaron de Yahushua. Ahora, lo otro sería que esos 24 profetas sean estos Kadoshim y por ende que hayan subido en ese momento a tomar los asientos en el cielo. Y en ese caso podría ser, pero la escritura, creo yo, nos habría dicho un poquitito más quiénes eran los Kadoshim. Pero es interesante el pensamiento. Vuelvo y repito, me parecería que en Hechos Yahushua habría estado con todos ellos al ascender al cielo. La escritura no nos dice que nadie más ascendió y no nos dice que alguien más haya recibido el cuerpo eterno. Recuerden que Lázaro resucitó, volvió a la tumba, volvió a morir, pero resucitó para señal, para testimonio. Claro, o sea, si hubiera dicho y salieron 24, de fijo serían ellos, pero dice muchos. ¿Cómo es eso de que Escorpión estaría en el cielo y Sagitario en tierra? No fue eso lo que dije. El sol hace 2000 años estaba en el 9º mes en Sagitario. Vean, ¿se acuerdan que en el calendario yo los pongo? Vean, aquí están las constelaciones. De izquierda a derecha para arriba están los signos de cada mes, pero para abajo está la constelación en la que está el sol cada mes por el cambio de. Entonces dije Sagitario, yo soy Sagitario, por ejemplo, es el 9º mes, por eso noviembre, Kislev, pero la constelación está en Escorpión. El sol está en Escorpión durante ese mes, hoy en día. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien es Aries, hoy en día celebra su cumpleaños mientras el sol está en Piscis. Le va a salir alguien, no hay que celebrar cumpleaños. Dice, una pregunta que hace mi mamá, ¿cuándo nació Yahushua? ¿Y qué día lo crucificaron? Ok, Yahushua nació un día como hoy, a lo mucho mañana. Ahora, ¿por qué digo mañana? Aunque nosotros estamos en el ajuste, por lo del equinoccio y todo lo que expliqué. O sea, el calendario en ese momento no habría sucedido un ajuste, ¿ok? Digamos, vamos a ver la posibilidad no, es que no va a servir porque lo que llaman antes de Cristo, ahí hay un enredo, entonces sería muy, muy diferente, pero digamos que yo ponga aquí el año -3. Digamos que ponga el año -3 y puede ser el -5, puede ser el -4, lo estoy poniendo cerca, eso es todo. Y sería, se me fue para el -2, voy al -4. Aparte, como 21 de marzo, dime. Si la Tierra tiene millones de años, ¿por qué se marca el 2025? Y no, y hay gente que piensa que la Tierra tiene 2025 años. He visto eso. Uy, padre, sorprendente. Triste la humanidad como está. Ok, ven donde estaba el sol en el puro centro. Bueno, es que lo puse 20. Lo que me extraña, lo que me parece curioso, sí está. Pero bueno, esto era solo para mostrar aquí rápidamente
Y bueno, sí es que tendría que ver otras cosas, porque tenía que ser un miércoles, por si algo. Pero vean qué curioso que en este caso fue el equinoccio habría sido el 22 de marzo, donde estaba entrando Aries apenas. Ok, pero bueno, eso solo me viene por rápidamente mostrar algo. Pero en el calendario, Yahushua nació este día, el 1 de Aviv, que es un miércoles. Vean, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Shabbat es rojo. Ustedes pueden ir al primer mes aquí, que es el mes de Yahudá, y ver en el primer día, ven todos estos versos, están conectados con el primer día. Y hay más que no pude poner porque si pongo todos no me cabrían, parece los milagros de Yahushua, no cabrían los libros en el mundo. ¿Verdad? Si pongo todas las veces que aparece el 1 de Aviv en la escritura como un día importante, no tendría aquí campo, pero puse los que me parecieron más importantes o más relevantes, como por ejemplo cuando se levantó el Mishkan, el tabernáculo. Yahushua es el Mishkan de Yahweh, es la tienda en la que estaría el espíritu de Yahweh. Entonces por eso Yahweh le dijo a Moshe que levantara el Mishkan, el tabernáculo, un 1 de Aviv, a pesar de que estaba listo desde Hanukkah, desde el 25 de Kislev. Juan 1 habla de Yahushua y su cuerpo como el Mishkan. Vino y habitó entre nosotros. Hizo habitación, hizo tienda, hizo Mishkan. Entonces Yahushua habría nacido un 1 de Aviv y murió un 15 de Aviv, que también es miércoles. Vean, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Murió el 15 de Aviv. Comió en la noche del 14 con los discípulos. Murió en la tarde del 15 ante los discípulos y el mundo entero, bueno, en Israel, en Roma. Entonces, vuelvo a la pregunta que era, ¿qué hace mi mamá? ¿Cuándo nació Yahushua? El 1 de Aviv, el primero del primer mes en el calendario verdadero, que vendría siendo como 20-21 de marzo, dependiendo del año, habría que ver en ese año, y como dije, está difícil por los problemas que hay con los calendarios del mundo y los años perdidos. ¿Y qué día lo crucificaron? Ya dije, 15 de Aviv, que habría sido entonces como 15 días después del 20 de marzo, o sea, como un 5-6 de abril. Otra cosa, si yo nací en junio 6, ¿qué vendría siendo de 1931 y en qué me beneficia? Vamos a ver, dice 1991. Entonces, una forma para que lo hagan ustedes mismos en casa. 1991 ponen calendario marzo para saber cómo empezó ese año el calendario. En marzo de 1991 empezó un 20. 1991 miércoles fue 20. Entonces empezó ese día. Entonces agarrar un calendario de los nuestros donde empieza un 20 o empezar a contar desde el 20. Ahora bien, dije que empezó un 20. Entonces digamos que tenemos solo este calendario. Voy a usar el otro porque está más cerca. Este calendario, vea, 20, empezó. Entonces es igual al calendario que acaba de terminar. Me dijo 6 de junio. 6 de junio. Entonces buscamos aquí junio. 1 de junio. 2, 3, 4, 5, 6. Fue un 19 de Sivan. Un 19 del tercer mes. O sea, es Géminis y nació un jueves. Pregúntele a su mamá. A ver si es cierto. Habría nacido un jueves. Siempre sería un jueves. Y sería 19 de Sivan. 19 del tercer mes. Tengo una duda respecto a dónde se encuentran el sol, la luna y las estrellas. ¿Sería en el segundo cielo donde habitan los malaj? No, en el primer cielo. Son parte del primer cielo. Los malajim están en el segundo cielo y son representados por las estrellas en este cielo. Y si es así, ¿en dónde estarían los planetas? ¿Sol, luna dentro del domo? No, pero el domo tiene varias capas. Y se cree que los planetas están en cada una de esas capas, los planetas, pero en sí, la forma más simple de entenderlo, considero yo, es pegadas en el techo, pegadas en el firmamento, así como las lumbreras están en el techo. Me refiero a las lámparas. Cuando vivía en la Patagonia Argentina, el sol se veía increíblemente cerca, no como si estuviera a millones de kilómetros de distancia. Así es, porque no los está. Se cree que está a unos 4.000 kilómetros, entre 4.000 y 5.000 kilómetros de altura. Hay videos donde se puede ver el sol entre las nubes. O sea que sería más Gente que va en un avión y ve el sol ahí a la pura par. Imagina qué sorprendente ver eso. ¿Qué decías? más bajo está kilómetros, metros, 1000 metros, ¿no? Sí. Sería más bajo que el Everest. ¿Más bajo que qué? El Everest, no son como 8. Ah, no sé, habría que ver. Pero es el cálculo que han hecho de acuerdo Pero sí, al cono que hace la luz. sí. Pero habría que, porque también eso es del fondo, digo, nivel del mar y todas esas cosas, habría que tomarlas en cuenta. No sé si ahí habrá algo Claro, con lo del Everest que me dices. ¿Pero? puede ser. Sí, habría que, pero bueno, es buen punto para verificarlo. Dije ese número porque es el número que había visto hace años de que habían hecho el cálculo. No es como que yo hice el cálculo. Pero sí se puede hacer, en realidad, cuando se tiene el cono, ¿verdad? ¿Han visto cómo la luz del sol entra así? Hace un triángulo, entonces uno puede medir el triángulo como para saber dónde es la fuente de esa luz. Claro.
Si el sol estuviera donde nos dicen a millones de años, bueno, a miles de años luz, la luz entraría recta siempre, completamente recta, sí, exacto, no así. Toda la Tierra chiquititica, sí. Y como he dicho, si la Tierra estuviera dando vueltas, digamos el Sol está aquí, ¿verdad? Y la Tierra da vueltas alrededor. Digamos que aquí es el inicio del año, aquí es la mitad del año, se supone, según lo que nos dicen. Entonces, cuando empieza el año, la oscuridad estaría aquí, la noche, y el día aquí. Pero 6 meses después, todo cambiaría, porque el día estaría aquí y la oscuridad aquí. Entonces las horas se irían corriendo a través del año. Y a la mitad del año, las 12 horas que eran de día serían de noche y las 12 horas que eran de noche serían de día. Todo, exacto. Pero sí me explico. Sí. Sorprendente que obviamente eso no sucede. Exacto, sí. Dice, cuando yo pequeña se veía la osa menor y la osa mayor. Cuando yo era pequeña se veía la osa menor y la osa mayor. Y ahora no se ven. ¿En dónde, hermana? ¿Dónde vivía usted? Porque sí o sea, no sé, depende del lugar donde uno esté, pero yo sí las veo. En el cielo la mayoría del tiempo. Y bendito ya voy a tener la oportunidad, ¿verdad? De Costa Rica ir a México, Estados Unidos y también bajar a Argentina, Perú, etcétera. Y sí se ven. Solo que es como un ángulo diferente. O se esconde más rápido o algo así. Solo, o sea, el punto es que hay que estar a la hora que es para ver. Si no, no va a estar siempre. Y ya que estamos en el tema. Hay algunas estrellas que sí en el norte no se ven porque están muy al sur. Y otras estrellas que en el sur no se ven porque están muy al norte. ¿Ok? Pero las que están más en el centro, esas sí se ven en todo el continente americano, al menos, de norte a sur. ¿Qué decías? Principalmente. Pero en Costa Rica sí se ve. Puerto Rico. Pero se ve hacia el sur. ¿Sí me explico? Sí, ayer la vimos, ajá. Exacto. ¿Y eso sí no? Lo que no sé si ya se respondió, pero lo de las auroras boreales, ¿cómo era que funcionaba eso? Esa es una muy buena pregunta y tendremos que ver cuando el padre nos diga, porque hay quienes consideran, por ejemplo, que es ¿se acuerdan que les he dicho que en el norte hay un hueco? La escritura dice que en el norte hay un espacio vacío y algunos consideramos que por medio de ese orificio que hay en el norte se puede entrar al interior de la Tierra donde también hay algunas civilizaciones. Y se cree que hay algo que ilumina el interior de la Tierra y que sería eso lo que se puede ver salir como auroras boreales. Esa es una posibilidad, que sea alguna luz interna que sale por ahí. La otra que habíamos hablado, ¿verdad? Los gases de lo que llaman atmósfera, ¿verdad? En el cielo hay diferentes gases, dependiendo del nivel de altura, donde se mantienen, ¿verdad? Porque es dependiendo de la densidad. Y esos gases son gases como el neón, que cuando se activan se toman unos colores muy particulares y uno de esos colores muy hermosos es el de las auroras boreales. Entonces puede ser que en esas áreas haya un gas específico que se activa en ese tiempo de alguna manera con el campo magnético o con la luz, etcétera, que hace que se vean así. Pero sí, digamos, esas serían como dos de las teorías. Y creo que la segunda es como la más lógica o la más simple, la que acabo de mencionar. No siempre, pero sí, o sea, todos los años sí, pero no todo el año. Ajá, sí, hermoso, sí. Sí, los lugares más al norte, sí. Es hermoso, sí. Bueno, no lo he visto más que por pantalla, sí, pero se ve ver hermoso. Ahora también habría que ir, ¿verdad? Porque eso de que uno toma una foto y dice, pero eso no es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? O que toman una foto y le meten efecto y los colores se acentúan, ¿verdad? Habría que ver si uno va y dice, eso no es lo que me vendieron. Pero sí, debe ser hermoso verlo en persona y espero, si Yahweh me lo permite algún día, ir a predicar medias auroras boreales. Imagina que lindo. Entonces, encontré una Biblia de Etiopía con 505 libros. ¿Qué pinza eso? ¿La tiene? ¿O la encontró así por internet que existe? No sé si es que la tiene físicamente. De ser así, bueno, es que a mí me gustaría ver la lista, el índice. ¿Cuáles son esos 505 libros? ¿Cuáles fueron los que incluyeron? Porque puede que haya un montón ahí que no son inspirados y los incluyeron porque tienen nombres de apóstoles o de María, ¿verdad? De la infancia. Todas esas cosas que muchos de esos, no los que acabo de mencionar, no los considero inspirados. O si está hablando, o si salen libros que no aparecen o que no se han mencionado nunca, me gustaría verlos, pero ya había hablado de ese tema en otro momento. ¿Puede hablar sobre por qué el hebreo es el idioma primero y la lengua apartada? O sea, ¿por qué? Porque es la lengua que Yahweh escogió para sí mismo. Es la lengua que él usa. Recuerden que solo en hebreo es que se da el nombre que se le dio a la mujer, ¿verdad? Cuando dice, será llamada mujer porque salió del hombre. Eso en español no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver que salió del hombre y se llame mujer? No tiene sentido, pero en hebreo sí. Será llamada Isha porque salió del Ish. Entonces en el hebreo es el único idioma en el que eso se da, en el que ese verso tiene sentido. Por eso indica que Yahweh creó a la mujer hablando hebreo y Adán hablaba hebreo. También habría sido el idioma con el que Yahweh creó todo
y el que se usaba por Adán y los demás, pero cuando empezaron a pecar tanto, Yahweh dijo, les voy a confundir los idiomas, entre otras cosas para mantener el hebreo apartado. Y por eso solo le dejó el hebreo a Abraham, el hebreo. De hecho, Abraham, ¿verdad? Es el primer hebreo porque cruzó el Éufrates al dejar a su papá, como Yahweh le indicó. Hebreo significa el que pasa el río, Ibrí, del verbo avar, él atravesó, por eso es más de un atravesado. Pero bueno, él atravesó el Éufrates. Y repito, Yahweh le dejó el idioma hebreo, Ibrí, a Abraham, el que cruzó, y el hijo de Eber, hebreo. Por él ser el primer patriarca, ¿verdad? De los tres, Abraham, Isaac y Jacob. Había otro punto, de hecho, curiosamente lo estaba pensando ayer y estoy tratando de acordarme ahorita. Hay una palabra, ¿recuerdan? Sí. En el principio creó Elohim, la tierra, los cielos. Esa palabra no tiene significado, no tiene traducción en ningún otro idioma, solo en hebreo significa algo. Entonces es curioso que hay una palabra del hebreo que está en la Torá, que aparece por todo lado verdaderamente, y que no tiene traducción en ningún otro idioma. El hecho de que en hebreo no hay una palabra para sexo, porque el sexo es algo terrenal. En los cielos no hay sexo. Y por eso dice, y Adán conoció a Eva, refiriéndose a un conocimiento íntimo que se interpreta por nosotros como sexual, cuando ya se conoce una persona tan a fondo. Entonces, no hay palabra para sexo, eso indica que es el idioma celestial. Ish Beisha solo tiene sentido en hebreo. Los nombres de los animales son demasiado poderosos en hebreo, como indican la esencia del animal letra por letra. Y considero que en realidad es todo objeto, su verdadero nombre original en hebreo, que no habría que ir al traductor o preguntarle a un judío de hoy en día, habría que buscar en la Torá. Por ejemplo, en la Torá no aparecen los gatos, entonces no sabemos cómo se dice gato en hebreo. Sí, miau. Ah, cat, eso es en inglés. Ajá. Entonces, los judíos de hoy en día, cuando hicieron el hebreo para Israel de hoy en día, tuvieron que inventar un nombre para gato. Algunas palabras aparecen en el Talmud que no aparecen en la Torá, pero vienen de un tiempo muy para acá. Entonces no podemos confiar. Entonces, en hebreo hoy en día lo llaman, mirad, ni le ponen. Ah, bueno, ahí está. Jatul. Jatul es como le llaman. Pero vean qué curioso, aquí se puede ver jato, solo con una lámina al final. Entonces, mi punto es, si buscan palabras que no están en la Torá, pero que hoy en día se usan en el judío de Israel, muchas tienen pronunciaciones de otros idiomas. O sea, son palabras que agarraron de otros idiomas y las volvieron hebreas. En muchos casos, principalmente las que tienen que ver con tecnología, email, cosas así, que son muy nuevas. Sí, exacto. Casi que hicieron el equivalente con hebreo, pero viene siendo la misma palabra. Entonces, vamos a ver qué más. La lengua apartada, como dije, la apartó para dársela solo a Abraham, apartada en el sentido de que es pura. Tristemente la torcieron, ¿verdad? La cambiaron. ¿Qué piensas sobre los supuestos continentes más allá de las paredes de hielo? En esta, no, en esta. Aquí yo tengo unas fotos de esos supuestos continentes. Era un supuesto mapa que encontraron. Tengo que borrar esta. Sí, Harman no está conectado, pero te iba a decir chiquitos. Un mapa que supuestamente había encontrado un hombre en una cueva de miles de años, el mapa, donde aparecían otros continentes. Esperen que no lo encuentro. Ah, creo que no era en este. Sí, no, no era. En otra galería que es de la creación. A mí no me dan. En la galería de la creación encontrarán uno, por ejemplo, está este. Imagínate si fuese así. Claro, yo ahí me ponía a pensar, ¿no? O sea, sí puede que existan, no lo voy a Sí, puede negar, que existan. pero qué necesidad de concentrar toda la historia, las naciones, los muchos, los pocos, en un pedacito de mapa si hay más cosas, donde Ujú. pueden existir más seres con diferentes propósitos. Claro, por un lado, verá, como he dicho, o sea, me parece difícil por eso, pero si fuese verdad, como he dicho, la posibilidad, una de ellas, Yahweh prometió que Israel va a ser más grande en el milenio de lo que es ahorita, sus fronteras, va a extender sus fronteras. Entonces es posible que Yahweh extienda las fronteras no solo de Israel, sino de toda la tierra, y ya tenga sus continentes ahí, simplemente no han sido poblados. Eso es ¿Sí me explico? Y que cuando Yahweh haga el nuevo cielo y la nueva tierra, incluya todos estos continentes que algunos dicen que existen. Como he dicho, Yahweh nos dice que solo hay un sol y una luna. Entonces, si el sol y la luna se están moviendo aquí, todo. todo esto estaría a oscuras y congelado, a Incluso menos de que hubiera otra luz ahí. Y eso es lo que dicen algunos, que hay otra lumbrera. Pero ¿dónde dice eso en la escritura? No podemos decir que hay otra lumbrera si Yahweh no nos dijo, pondré varias lumbreras además del sol y la luna, ¿verdad?
bueno, obviamente las estrellas, pero me refiero a lumbreras así principales. Digo. Puede ser que incluso ni siquiera corre el espacio-tiempo en esos Por lugares. ejemplo, sí, buen punto. Y por ende serían parte de la eternidad o de lo que llaman las tinieblas de afuera. Exacto. O sea, serían lugares donde pueden estar presos los ángeles ahorita, que después van a ser dadas a nosotros. Ah, ¿Sí me explico? Hay diferentes posibilidades. Entonces sí considero la posibilidad, pero no más o menos como lo pintan, que dicen que hay un sol diferente claro. y que sí están habitadas. Ahora, recuerden que el almirante Byrd había encontrado un continente nuevo. Bueno, encontró el continente, le informó al gobierno y después el gobierno se cerró la boca y empezó a agarrar todo lo que pudo de ahí porque decía que era un continente lleno de recursos naturales. Se cree que encontró un continente al sur y que encontró un continente dentro de la Tierra al norte. ¿Sí me explico? Entonces eso sería dentro de la Tierra, eso es diferente a lo que nos están preguntando aquí. Y ese que mencionó del sur sería uno que estaría suficientemente cerca, no estos que se nota que están demasiado lejos, ¿está claro? Y hay otro de esos mapas que también puse por aquí, esta era la que, ¿se acuerdan ahora que les dije que fui a grabar ahí donde me pararon para que les dije, déjenme grabar un momentito? Me encontré algo así, pero un cabrito, pero así tenía la cabeza, sí, ahí lo grabé, obviamente no era humano, bueno, híbrido. La otra imagen que iba a poner, aquí está, ven, hay quienes consideran, digamos, que este es el sol de afuera. Por ejemplo, este es el sol de adentro, este es el sol de afuera, Anubis y Set como los que provocarían los eclipses. Esta sería como la luna y el que provoca los eclipses afuera. ¿Está claro? También, ¿verdad? Es que repito, lo que no considero por el hecho que no está en la escritura sería lo de un sol extra. Si fuese que eso existe y estuviese habitado por los que gobiernan el mundo, que es lo que algunos consideran, no, sí, lo veo muy difícil porque también recuerden que aquí es donde estaría el domo. Y según historias de varias personas, el sistema ha tratado de perforar el domo y no lo ha logrado. Y el domo es como un hielo, pero diferente, que se regenera a sí mismo. Porque dicen que han hecho un hueco y volvieron al otro día, habían dejado la excavadora, cuando volvieron ya se había tapado. La excavadora quedó ahí enterrada o dentro de. Hay varias historias de personas que han trabajado para el gobierno tratando de atravesar el domo y no han podido. También las bombas que tiraron arriba, ¿verdad? Pero también lo han intentado atravesar recto, subiéndose al muro de hielo y yendo para adelante. Y que van a, o sea, es como Nimrod que quería llegar al cielo y controlarlo. Son brutos, así de brutos. Sí, sí, exacto. Es como vamos a poder tener control también del otro lado. Buscando hace rato una foto. Esto es lo que sucede ahí en el sur y en el norte, en diciembre y en junio, que el sol da vueltas alrededor de uno. Imagina qué poderoso ver todo el día donde el sol está dando vueltas y nunca se va. Eso, eso sí. Sí, terminaron con esa idea porque no entienden cómo esto puede pasar en el modelo que ellos tienen. O que haya un sol en medianoche. Imagina ver el sol a la medianoche, que siga oscuro, pero que se pueda ver el sol. Qué locura, a lo lejos. Y esto, digamos, ven cómo funciona la ley de la perspectiva. Cuando el sol está cerca de uno, se ve arriba. Cuando está lejos, se ve abajo. Por eso cuando se aleja, se esconde eventualmente. Pero cuando está dando el círculo pequeño, ¿se acuerdan? En la sexta puerta o en la primer puerta, se puede ver así, subiendo y bajando. Verá, como se ve aquí, no como yo acabo de hacer, porque así sería demasiado loco. Ajá. Sí, porque donde digamos, está haciendo el círculo, pero donde se está alejando, se ve bajar. Y donde se empieza a acercar, empieza a subir. Ahí ven las horas del reloj, donde se ve. Y bueno, sí, estaba buscando una que le mencioné ayer al hermano, pero el rato que la busco no me sale. Pero en realidad es tonta, es de un chiste. Bueno, no es tonta la imagen, pero pongo un chiste y era esa la razón por la que la buscaba. Entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Disculpe mi gramática, pues, tranquilo, mi hermano. Pero voy a hacer chistes. Yo entiendo. Vi una vez un video de un ufólogo que se comunicaba con Abraxas. Podría ser los caídos que viven allí. ¿Que viven a dónde? Es que, o sea, los ovnis, bueno, los extraterrestres, entre comillas, son ángeles caídos. Abraxas es un ángel caído. Sí, pueden vivir ahí, si es que estás diciendo que en los continentes de afuera, sí, como he dicho, las tinieblas de afuera, donde fueron echados, sí, es una posibilidad, y que se comuniquen con personas de este mundo. Ahora, como he dicho, los extraterrestres en realidad son extradimensionales, pero al no haber mundos, como nos han dicho, con lo del supuesto espacio exterior, esas entidades habitarían en otras dimensiones en este mismo espacio. Como está diciendo ahí, pues cabe la posibilidad de que el espacio de la Tierra se extienda y por ende estén en esos
continentes, ya como he dicho, que algunos y la mayoría consideran que esas entidades principalmente habitan debajo de la tierra. Por eso lo que dice la escritura, que toda rodilla se doblará de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Me puede explicar Génesis 3, versos 4 al 7? Dice aquí Génesis 3, 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí obviamente el punto es que la serpiente le estaba diciendo a la mujer que no se iba a morir como Elohim le había dicho para que ella comiera. Ahora es curioso porque esto es en parte mentira y en parte verdad. Entonces la serpiente habla con verdad para confundir y que el hombre haga una mentira. Por eso a Yahushua lo tentó con la palabra, con la escritura. Entonces, no moriréis. Es cierto, ella comió y no se murió inmediatamente, pero moriría eventualmente. Y Yahushua le dijo, el día que comas, perdón, Yahweh Elohim le dijo, el día que comas moriréis. Para Yahweh un día son como 1000 años, por eso vivió 900 y resto de años. Murió en ese día de 1000 años. Murió en un día de 1000 años, pero ya estaba pensando en un día de 24 horas. Como no se murió esas 24 horas, pensó que no iba a morir. También, como dije, Yahweh Elohim dijo, el día que comas moriréis. Entonces aquí la serpiente estaba yendo en contra de Elohim. Él dijo que vas a morir. No vas a morir. ¿Por qué? Porque esta muerte en este mundo es temporal. Es la muerte representativa. La muerte que viene en el juicio final es la verdadera muerte. La segunda muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Elohim, vea que no dice Yahweh, pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y el mal. Pero Elohim, el poderoso, sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como poderosos, como Elohim, conocedores del bien y el mal. Eso es importante porque el título Elohim, que es el que vaya originalmente, que tradujeron erróneamente como Dios y significa poderosos, el título Elohim hace alusión a jueces. El juez debe saber la diferencia entre el bien y el mal. Entonces la serpiente le está diciendo, si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, te vas a convertir en un juez. Vas a tener la capacidad de juzgar. Pero el punto negativo por el cual la serpiente quería que comiésemos, además de parir en contra de Elohim, es para que nosotros decidiésemos lo que es bueno y malo de acuerdo a nuestro propio criterio. Y eso se convirtió en confusión, porque al estar en carne, como ya he dicho, si uno va al dentista le duele, pero es necesario a veces ir. Entonces es bueno para uno ese dolor. Hay otras cosas que son muy placenteras para el cuerpo, pero destruyen el cuerpo o el alma. Entonces no son buenas. Por ende, todo se mezcló, porque hay cosas que se sienten bien, pero son malas. Hay cosas que se sienten mal, pero son buenas. Yahweh había dicho, el primer día creó y dijo es bueno, el tercer día creó y dijo que era bueno, 2 veces porque el segundo día no lo dijo, el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y llegó el último día y dijo que era bueno en gran manera, pero el hombre comió, entonces ahora el hombre se robó, por decirlo así, la autoridad para escoger y decidir qué es bueno y qué es malo. Por eso Paulus nos explica, una vez que Yahushua viene, nos explica, todo es puro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. ¿Está claro? Entonces, por todo, Yahweh lo hizo bueno. Él dijo, es bueno en gran manera. Pero si alguien toma algo y dice, esto es malo, por medio del conocimiento que tiene el bien y el mal, entonces es malo en su mundo, es malo para él. Y si lo hace, pecó. Puede ser que otra persona esté haciendo exactamente lo mismo, pero para él no es malo, porque entiende que todo es puro. Ahora, no estamos hablando de asesinar. No estamos hablando de mentir, claro. Estamos hablando, por ejemplo, del consumo de un alimento, de una planta, tomar vino, etcétera. Dice, al ver la mujer a comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió al igual que ella. El cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Eso indica que estaban cerrados. Por ende, si era necesario que comiéramos, como he dicho, pero Yahweh no nos podía poner en un mundo de muerte porque hubiera sido injusto. Él nos creó y nos dijo no coma porque va a entrar en un mundo de muerte. El hombre tomó la decisión, ok, entró en un mundo de muerte. Ahora viene la segunda parte, tener que venir a morir por el hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, desnudos de la magnificencia del Altísimo. Estaban desnudos del conocimiento de lo que es bueno y malo. O sea, estaban como animales, en cierta manera. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dice que fue del higo que comieron y por eso fue de la higuera que se hicieron hojas. Perdón, que se hicieron delantales al tomar esas hojas. No sé, bueno, eso ya lo expliqué en resumen. Hay muchas cosas que se pueden decir. El estudio ya está grabado por si lo quiere ver. El hermano que hizo la pregunta. Si hay más de lo que dije que quiere que le diga o quedó confuso algo, me dice y repito o respondo. ¿Por qué si en la Tanaj dice que había leones, por qué yo ni uno solo en Israel? ¿No será África el Israel original?
porque la tierra cambia, los animales se extinguen. Recuerden que Sodoma y Gomorra era un paraíso, pero después de la destrucción quedó como un desierto desolado hasta el día de hoy. Entonces, el castigo que Yahweh le ha dado a la tierra ha provocado que hagan falta animales, vegetación, etcétera. Por ejemplo, cambió toda la tierra, exacto. En lo que respecta a lo que hay en Etiopía, en África, es que recuerden que Shlomo mandó a la reina de Saba embarazada. Ella tuvo a Menelik. Menelik fue a donde Shlomo. Shlomo le dio una copia del arca y él se fue de vuelta a África e hizo una copia de Jerusalén. Y por eso hay tantos lugares con nombres de Israel en África. Ahora, hay quienes consideran que Israel, o sea, la forma en que se ve por lo cerca que está, que Israel está en África, simplemente no es el África que piensan. O Egipto, dirían algunos otros, o sea, dependiendo por lo cercano del área. Ajá, sí, exacto. Y también, en cierta forma, el lugar al que habrían caminado no tiene mucho sentido al salir de Egipto, con el camino que llevaron, hicieron con haberse ido hacia Etiopía en vez de algunos otros detalles. Pero entiendo, Carlos, porque sí hay bastantes videos que hablan de eso, cosas particulares, sí, hay cosas interesantes sin duda. Pero también sería como decir, en África no hay gigantes, entonces no puede ser en África, ¿verdad? Porque la escritura dice que cuando llegaron a la tierra prometida habían gigantes, pero ahorita no hay gigantes, al menos que veamos, porque sí hay algunos ahí que existen escondidos. O sea, mi punto de las cosas fueron cambiando con el tiempo. Ah, sí, se han encontrado, pero los destruyen, pero también han encontrado en otros lugares, no solo en África. Los esconden, los destruyen. ¿Desde en qué año exactamente estamos? Como siempre he dicho, hasta que todo se empiece a cumplir, yo voy a decir un año en el que estaríamos, por el montón de diferencias que hay en los calendarios y problemas que hubo con lo que respecta a los años, pues yo no diría un año específico ahorita. Ahora, si todo empezar este año sería el 98, el 5998. ¿Qué opinas de la Cábala? Opino que tiene mucho conocimiento, que revela que Yahushua es el Mesías, confirma que Yahushua es el Mesías. Tiene mucho conocimiento que ayuda a entender ordenadamente, como en esquemas y demás, muchos de los atributos de Yahweh y formas en las que él trabaja, pero tristemente los judíos, que son los que principalmente enseñan y aprenden Cábala, al no creer en Yahushua, se desvían por cosas que no son, y algunos terminan usando la cábala como para hacer cosas similares a brujería. Pero en lo que respecta a la sabiduría ahí, toda la sabiduría de la cábala la sacaron de la Torá, de la Tanaj, y por ende es verdadera. El punto es la interpretación que le dan, igual como le dieron la interpretación errada a la Torá, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Cuando viene el espíritu, ya se comprende la Torá. Igual a través del espíritu, creyendo en Yahushua como Mesías, se puede entender mucho de la cábala, por no decir todo, ¿verdad? El número el 24 del 89. Al hacer estas preguntas personales, hermano, le recomiendo que aprenda las formas en que yo busco esas cosas. Recuerden, hay dos páginas donde yo hago, bueno, una de las principales es la de Bill. Esta página, puede ver aquí el nombre, Bill Heydrich, y aquí tiene toda una tabla. Entonces, 2489, el 24, estos son algunos. Mi padre es Ya, amigo o hermano de Ya, David escrito completo, todas las letras, bueno, ahí los puede ver. Y 89, pelirrojo, circuito, calma, pequeños, Yahweh pone oído, Yahweh da oído, ornamento de Ya. Conozco una familia con apellido Baal, el papá se llama Adolfo Baal, algo mal ahí o pura casualidad. Yo no considero que las casualidades existan, obviamente hay algo mal ahí en el sentido de que pobrecito, tener ese apellido puede afectarle en la vida, como también en algunos casos le puede ayudar, ¿verdad? En el sentido de ser dueño, de ser amo de cosas, amo de... O sea, todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Habrá que ver cómo se manifiesta en su vida. ¿Te imaginas? Y aquí está la última. Si es que leí el libro de Adán y Eva, lo dice de otra manera, la manera que comió el fruto. Eva, de ahí nació Caín, que dice que era diferente a su hermano Abel, o eso no es cierto. Si es que el libro de Adán y Eva lo dice de otra manera. ¿Qué dice de otra manera? Hay que entender que en algunos casos las cosas pueden ser dichas de otra manera, pero no quiere decir que estén contradiciendo. Simplemente hay varias formas de decir lo mismo. Y más si usamos metáforas y símbolos, símiles, cosas así. Ahora, con respecto, o sea, Caín no nació por haber comido del fruto. Como he dicho y como vemos en otros escritos, Caín nació por la semilla que pusieron las autoridades en el cuerpo de Eva antes de que ella recibiera el alma. Entonces hicieron el cuerpo, pusieron su semilla a las autoridades y de ahí nació Caín y Abel. Caín mató a Abel. Caín y Abel tenían cara de animales, cuerpos humanos, pero cara de animales. ¿Nacieron juntos ellos? No, uno después del otro, pero nacieron junto a una hermana. Por eso te iba a decir, Ok. tener 4 bebés. Sí, no. Para. Dos y después dos. ¿Verdad? Hombre y mujer, hombre y mujer. Iban a casar a Caín con la hermana de Abel y Abel con la hermana de Caín
pero Caín Y se estaba enamorado de su propia hermana, el enemigo le dijo que se la querían robar, entonces esa fue, se dice según algunos escritos, una de las razones por las que se la tenía prometida a Abel. Digamos, voy a usar este ejemplo para mostrar cómo la escritura nos dice las cosas, simplemente hay que poner mucha atención. En Génesis 5, y ya con esto vamos a cerrar, a menos de que entre una pregunta, de aquí hay que responda. Ay, Génesis 5 dice, todavía no he llegado, ahí está. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo, hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. O sea, Caín y Abel no eran de Adán. Y Caín y Abel no tenían ni la imagen ni la semejanza de Adán, porque el primero que tuvo a su imagen y semejanza fue Set. Claro. Y por eso la escritura nos dice, y no es una metáfora, que Caín... Dormido que dice, sobre todo tomado café y leí. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, eran hermanos, y él era el maligno.